Y es sobre todo la intención de esta parte es que ustedes tengan una noción inicial. Obviamente no van a salir de aquí sabiendo, pero lo importante es que entiendan un poquito como el concepto, ¿no? De qué forma se va a enseñar, cómo vamos a seleccionar el producto, y cuáles son sobre todo las variables de entrada que me toca pedir a mi cliente. Les ponía el ejemplo hace rato, ¿no? Si tú llegas y le preguntas a cualquier persona, oye, ¿cuánta agua caliente usas en tu casa por día? Poca gente te lo va a saber decir. Y luego te dicen unas barbaridades bien interesantes, ¿no? Porque el agua caliente es un tema como muy olvidado en las casas, en los hoteles y en general en la industria. Por ejemplo, ¿a qué temperatura te bañas? ¿40? ¿A qué temperatura te bañas? Ambiente, no, si tabas sí te pega. ¿A qué temperatura te bañas? 40. Ok. Se bañan diario, ¿no? Casi todo el mundo. O sea, es algo. A lo que voy es que tenemos, aunque seamos europeos y solo los sábados, pues son 52 veces al año. ¿A qué voy? Que a nuestros 30, 40, los años que tengamos, es algo rutinario todos los días. Pero es sorprendente que no sabemos a qué temperatura nos bañamos. Ahí les va. Bueno, ya otra pregunta, a ver si la saben. ¿A qué temperatura está el cuerpo humano? Pensemos, promedio 36 y medio, ¿no? Pues resulta ser que nosotros nos bañamos 2 grados centígrados arriba y 2 grados centígrados abajo, en esa ventana. Arriba de 39 grados, en la espalda nos quema, se los aseguro. A 40 grados, la mano la aguantas, pero la espalda sí así como que... Es más, ¿alguna vez se ha metido alguno a un club deportivo o a un hotel chafa, no digo de mala muerte, donde estás bañando, le jalan al baño y te empieza a salir agua fría y caliente, ¿no? Porque hay un desbalance ahí. Son 2 grados centígrados. La piel humana es... En la mano, como tenemos callo y tenemos más fuerza, no sentimos tanto. Por ejemplo, la espalda. Yo les aseguro que si un día por ociosos le mueven, tuvieran un termómetro. Digo, yo ya lo hice, ¿no? Porque una vez me lo platicaron y dije, ay, ¿a poco, no? Tú pones el agua a 37, a como te guste. Le regulas tantito y sientes que te quema, es 1 grado o 2, no más. O sea, y abajo de 34, el agua ya es templada fría. Hay quien se vaya con agua fría, ¿no? O sea, hay quien le gusta entrar y una ducha de agua fría, 20 grados está bien. Pero en general, nos bañamos entre 34 y 39, ¿eh? No más. Y hay gente que te dice, no, yo me baño a 50. Pues, ¿cómo le haces, no? Para pelar pollos, ¿no? Pero bueno, pongo este ejemplo, porque imagínate, pues llegas a un hotel y le preguntas, oye, bueno, el hotelero sí sabe a qué temperatura pone su agua porque tiene una caldera que le regula la temperatura. Pero si tú le preguntas cuánta agua caliente consume, 1 de cada 10 te lo sabe decir. Y entonces entras en el primer problema, ¿no? Ahora, ¿cómo diseño mi sistema? ¿Cómo le hago para saber cuánta agua caliente consume? Para eso, existen afortunadamente maneras indirectas de saber el consumo y poder diseñar el tamaño del equipo. Entonces, vamos a poner un caso de estudio. Todos los casos que pongo son estudios, son casos reales que existen y que funcionan. Es un hotel de 45 habitaciones, consume además agua caliente para un restaurante y para una lavandería. ¿Cómo voy a calcular bueno, primera pregunta, oiga, ¿cuánto consume agua caliente? Pues quién sabe. Ok. Primera aproximación. ¿Cuántas habitaciones tengo? 50 habitaciones doble. Primera pregunta importante, ¿cuál es tu porcentaje de ocupación anual? Eso todo hotelero lo sabe, porque ese es su negocio. Ellos te pueden decir, pues mi promedio anual es 50, 55, si estás en Cancún 90, si estás en una zona de fin de semana, o sea, varía mucho la ocupación de tu negocio. Entonces, este hotelero nos dice que tiene una ocupación promedio anual de 55%, que tiene un restaurante que en promedio sirve 330 comidas por día y que lava en promedio 50 kilos con agua caliente por día. Ahí están mis datos de entrada, ahorita les voy a explicar. Hay unas tablas donde vamos a poder con esta información inferir cuánta agua caliente por día. Segundo paso, pues bueno, tengo que ver qué área disponible tengo, ¿no? Entonces, obviamente, necesito saber qué área disponible tengo para instalación, si es azotea plana, si es inclinada, si tiene alguna orientación este o oeste, darnos una idea más o menos de todo lo que
muy importante, conocer cómo es su sistema de calentamiento actual. No es lo mismo un generador de vapor que un calentador de gas, que una caldera de gas, que una caldera de diésel. Y ahí sí les diría que es toda una especialidad. El conocer los equipos industriales requiere de cierto conocimiento para saber cómo interconectarte, ¿no? Porque no nada más es, ahí te va el agua caliente y úsala, ¿no? Tu responsabilidad es decirle cómo conectarte y cómo ahorrar de manera eficiente. Muy importante también, cómo es tu suministro de agua fría. No es lo mismo diseñar para un tinaco que para un sistema hidroneumático a 3 kilos o a lo mejor una industria donde trabaja a 8 kilos de presión su red hidráulica. ¿Por qué no es lo mismo? Pues porque la bomba que vas a seleccionar es diferente. El tipo de colector, pues obviamente un tubo de vacío que no resiste presión, no lo puedo, a lo mejor no lo puedo meter a un lugar donde tengo un hotel con un hidroneumático, ¿no? El tipo de tubería, a lo mejor puedo utilizar polipropileno en un lugar donde hay 2 kilos de presión, pero en un lugar donde hay 8 kilos de presión no puedo, porque ya se va a reblandecer y voy a tener problemas. Y luego, obviamente, conocer todos los diámetros y toda la hidráulica actual del sistema. ¿Qué hago con estos datos de entrada? Esta es una tabla que viene de la norma ambiental del Distrito Federal que está publicada en el Diario de la Federación. Y esta tabla es muy sencilla. Te dice cuál es la dotación de agua potable que debes de considerar por usuario dependiendo del tipo de uso que le vas a dar al agua. Y la norma te dice que del agua potable el 30% es consumo de agua caliente. Ojo, solo para esta tabla. Entonces, por ejemplo, aquí dice, creo que no se alcanza a ver muy bien, pero por aquí encontraríamos una zona que dice hoteles. Bueno, les pongo un ejemplo. Aquí alcanzan a ver que dice, por ejemplo, baños públicos. Más abajo vienen servicios turísticos ahí. Sí, es que de cerca no veo, de lejos dice servicios turísticos. Más de la segunda mitad, servicio turístico. Abajo. Aquí está, servicios turísticos. De cerca no se ve, está muy raro. Entonces aquí te dice, hoteles, moteles, albergues y casas de huéspedes. 300 litros de agua potable por huésped por día. Por el 30%, yo voy a estimar que tengo 90 litros de agua caliente a 50 grados centígrados por usuario. Ese es mi dato. Y viene de una tabla y viene de una norma publicada. Ojo, esta es una primera aproximación. Entonces, seleccionamos, llegamos aquí. Dos, dijeron que tenía 30 platos por día su restaurante. En servicios debe de haber una que dice ahí restaurantes que es contrato, ahorita les digo cuál es. Está. Servicios de alimentos y bebidas, 12 litros por comida por día. El señor dijo que servía 30 comidas por día. ¿Okay? Y luego 50 kilos de ropa. Y normalmente ahí tú consideras, eso es mucho más fácil porque puedes considerar, en la tabla puede venir, pero ahí normalmente eso es muy fácil porque la lavadora te lo dice. Ellos ya saben que por cada carga, hace cuenta de 10 kilos, la capacidad de la lavadora es de 10 litros o de 100 o lo que sea. Ese dato te lo da directamente el usuario. Entonces, de esta tabla nosotros vamos a inferir y vamos a hacer el cálculo en línea de computación. 50 habitaciones, 2 huéspedes por habitación, 45 litros por huésped, por el 55% de ocupación, 2.227 litros por día. Ojo, siempre vamos a empezar por día. 30 comidas, 4 litros por comida, de la tabla anterior, 120 litros por día. Y 50 kilos de ropa, 12 litros por kilo, 600 litros por día. ¿Cuál es mi suma total? 2.947 litros. Y por ahí alguna vez me encontré algún listo que le diseñó a su cliente un sistema de 2.327 litros y un tanque de 2.327. Vamos redondeándole, ¿no? O sea, yo puedo mandar a hacer un tanque de este volumen, pues sí, pero pues mi comercial va a ser, entonces mejor me voy a un tanque comercial de 3.000 litros y me quito de problema, ¿no? Entonces, ya estimamos que el usuario te está consumiendo 3.000 litros diarios de agua caliente y se va a acercar bastante a la realidad. Ojo, nosotros vamos a hacer ahorita todo un diseño que al final nos va a decir cuánta energía y eso se puede traducir en kilos de gas. Y ese es donde vamos a hacer ingeniería a la inversa. Al terminar todo este proceso, tú vas a decir, de acuerdo a mis cálculos, tú estás consumiéndote 100 kilos de gas por mes, por ejemplo, por día. Y entonces eso también lo sabe el operador. Puede decir, no, espérame, no, pues yo me consumo 50, no me consumo 100, pues hay algún error.
estoy midiendo mal. ¿Qué puedes hacer, por ejemplo, en un hotel cuando no te cuadra este dato? Ir a verificar una habitación. Te encuentras que hay hoteles ya muy bien diseñados que tienen regaderas ahorradoras. Entonces, pues espérame, una regadera eficiente y buena te da 4 o 5 litros por minuto. Una regadera como las que hay en la mayoría de las casas te da 10 litros por minuto. Pues imagínense, esta regadera consume el doble que esta. Y a lo mejor mi consumo es el doble. Entonces, obviamente, cuando no me cuadra el dato que yo calculo con el consumo de gas, tendría que entonces medir. Les voy a decir algo que se hace mucho. No para proyectos chicos, pero para proyectos más grandes, de plano le recomendamos al cliente. ¿Sabes qué? Aquí está tu proyecto inicial, pero déjame medir un mes. No te adelantes, no cierres el proyecto. Y entonces medimos un medidor de agua caliente a la salida de su equipo de producción de agua caliente. Con medir un mes y más o menos tomar promedios, pues ya sabemos, ¿no? En esos casos, pues obviamente tú tienes que convencer a tu cliente de que tiene que instalar un equipo y monitorear un mes su consumo, ¿no? Pero bueno, es una manera de poder hacerlo. Entonces, si tuviera cuantificado 2 litros de agua caliente, pues qué mejor, pero créanme, es muy raro conocer por cliente cuánta agua caliente se consume. Segundo, haces un levantamiento, es decir, físicamente tienes que ver, o tu cliente te tiene, si no quieres visitarlo o estar lejos, que te platique un poco cómo se ve. Hoy tenemos una ventaja. El Google Earth o Google Maps, ya te puedes ver cualquier propiedad y cualquier azotea. Entonces, tú simplemente entrando a Google, te das una idea de las azoteas que tiene el lugar, qué espacios tiene, tú ni siquiera tienes que ir a visitarlo. Es más, a veces está más fácil en el Google, hasta puedes medirle el espacio y dices, ah, mira, hay un espacio ahí, porque luego hay lugares donde para subirse es... No. En este caso tenía un área disponible de 20 por 10 metros, con orientación sur-suroeste, sistema de calentamiento actual en una caldera de gas LP, con un tanque de 3.500 litros de acumulación, y el suministro de agua fría venía a través de un hidroneumático calibrado para el paro a 4 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. Y todas las tuberías de alimentación de la caldera principal venían en 38 milímetros o una pulgada. Ahí tenemos ya mis datos iniciales. ¿Cómo voy a dimensionar? El dimensionamiento de cálculo más común es un método que se llama el consumo energético anual. Yo lo que voy a calcular es, con ese consumo de agua caliente por día, cuánta energía está consumiendo este cuate, para entonces saber cuánta energía le tiene que entregar mi equipo. Entonces hay una formulita muy sencilla, todo esto viene en el disco que les di por ahí, y si no después, esto está publicado en el diario oficial, les puedo mandar la liga para que bajen la norma y viene todo explicado también en la norma. Pero básicamente es una formulita muy sencilla, los que hayan estudiado tantito termodinámica, no es otra cosa que estamos haciendo más que midiendo la cantidad. ¿Cómo se calcula? Cantidad de usuarios, que ya la teníamos, o sea, ya hicimos el paso 1, que era ver el número de usuarios, que eran 50. DA, que es tu dotación de agua caliente por día. La densidad del agua, que siempre es 1. El poder calorífico, que también es 1. Y la temperatura del agua en la red, restada de la temperatura del agua caliente necesaria para el uso. Entonces, esa temperatura te la da el hotel. El hotel a lo mejor te dice, pues sabes qué, como en este caso yo utilizo 55 grados centígrados de temperatura. Perfecto. ¿De dónde tomo este dato? Porque pues, le vas a preguntar, oye, ¿el agua fría cómo está? Pues la puedes ir a medir, pero va a variar dependiendo del año. Es muy fácil. Y esa es una reglita. A nivel nacional, el promedio del agua de la red, ojo, varía en algunos sitios, pero es casi nunca falla. Es el promedio de la temperatura ambiente del lugar. Ustedes se van a las variables climatológicas. En este caso, 18.3 es el promedio ambiente en aguas calientes. Ese es mi promedio de temperatura. Va a variar. En invierno el agua es más fría, en verano es más caliente. En zonas como Mérida, te puede salir de la llave a 30 grados el agua. Y en zonas como Chihuahua, te puede salir a 8 grados en invierno, donde está tan frío el ambiente. Y más si tienes un tinaco, pues el tinaco se enfría y llega por ahí el agua fría. Entonces, con esta formulita muy sencilla, lo que calculamos es el consumo energético anual. Alimentamos los datos y ¿qué nos dice? Pues resulta ser que este hotel se consume 168 millones de kilojoules por año. Porque además, si se fijan, está calculado anualmente. Eso es bien importante. A lo mejor el hotelero te dice, es raro, ¿no? Porque te dice, oye, yo cierro un mes al año. Entonces es poquito de consumo porque no vas a aprovechar el sistema de ese mes. En este caso, pues es un hotel que trabaja todo el año. Y entonces, ¿qué me dice? ¿Cuánto? Nosotros ya que sabemos el consumo energético anual, tenemos que decidir qué porcentaje de ahorro le vamos a dar.
Y ahí es donde viene el arte y la experiencia. ¿Tú podrías proponer el 100% de ahorro a tu cliente? Sí, pero acuérdense, para dar 100% yo tendría que dimensionar, porque primero tengo que cubrirme en días nublados. Segundo, tengo que dar en el año, si vemos una gráfica de enero a diciembre, la potencia de la radiación solar también se comporta como una curva de Gauss. Pues yo tengo, a lo mejor en verano, mucha más potencia solar, todo este pedazo más, en invierno. Si yo quiero cubrir toda mi demanda, pues resulta que tengo que dimensionar para la potencia solar de diciembre. Y eso me va a hacer sobredimensionar el equipo. Entonces yo les digo que por experiencia en rentabilidad, lo ideal es ofrecerle a un cliente entre el 70 y el 80% de ahorro. No más arriba, porque si te subes del 80%, tienes que sobredimensionar y tu retorno de inversión se va a volver más largo. ¿Puedes hacer un sistema autónomo que cubra 100%? Sí, pero no es rentable. Les enseñé una foto en la mañana donde se bañan los jugadores del Club Pumas, no hay calentadores de gas. Llevan 15 años así. Imagínense, no digan el que va a hacer deporte, imagínense un jugador profesional que son unas divas, que le des agua fría. ¿Pero qué se hizo en ese proyecto? En lugar de tener un sistema de 10,000 litros, tenemos redundantes 3 sistemas. Tenemos 3 sistemas de 10,000 litros diario, calentamos el triple de la necesidad. ¿Para qué? Para que el día 1 yo me gasto los primeros 10,000 litros. Si estuvo nublado, tengo acumulados otros 10,000 producidos ese día. Y si estuvo nublado el siguiente, uso los siguientes 3. Tengo 3 días de autonomía nublado consecutivo protegido. En 12 años nunca ha habido problema. Pero ojo, se diseñó así porque los Pumas lo que les pidieron a los diseñadores de este sistema fue que el Pumas es un patronato y no tiene lana, entonces no querían gastar en gas. Dijeron, prefiero ahorita invertirle en un sistema muy robusto y muy caro, pero que luego yo no gaste en gas. Perfecto. Es el único caso en toda la experiencia que yo tengo que me ha tocado en un sistema autónomo. Si haces hoy en día un análisis de retorno de inversión, imagínate, invertiste el triple de lo que tenías que invertir, en lugar de 4 años es 12 años de retorno de inversión. Inviable, es más barato un sistema de 10,000 con tu calentadorcito de respaldo para cuando estuvo nublado. Entonces, bueno, se puede hacer, pero no es recomendable. Entonces, en este caso, en este ejercicio, se decidió darle 80% al cliente. Entonces, esto lo vas a alimentar en una tabla de condiciones climatológicas del lugar. Estas tablas vienen en programas de cálculo o se las proporciona el fabricante del producto que ustedes compren. La tabla te dice la radiación solar del lugar. Fíjense lo que les decía, en megajoules por metro cuadrado por día de la unidad de energía. En enero tengo 17.8, en mayo 25. O sea, es mucho menos la potencia solar que yo tengo, bueno, todavía menos en diciembre, 16.8, contra mayo. Entonces, obviamente, lo ideal es irme contra el promedio, para que yo tenga un ahorro, digamos, adecuado en todo el año, pero depende del uso. A lo mejor si estamos dimensionando una alberca y esa alberca no se usa en invierno, pues yo ahorro 2 meses de invierno, me ahorro enero, febrero, noviembre, diciembre y calculo nada más contra eso. Porque no tiene sentido si la alberca no la van a usar en 2 meses, ¿no? Depende mucho también de la estacionalidad. Y aquí vemos las temperaturas máxima, media y mínima, y las horas del sol al día. Esto también lo reporta el número. Vamos a calcular el número de colectores y es algo muy sencillo. Yo lo que tengo que hacer es conocer el consumo energético anual y lo voy a dividir entre una formulita que lo que va a hacer es multiplicar la radiación solar por el área útil del colector que yo vaya a seleccionar y la eficiencia promedio. La eficiencia me la va a dar la curva de eficiencia del fabricante. Automáticamente, si yo compro o agarro la ficha técnica de un colector solar A, me va a decir, pues mira, alimento estos datos, me va a pedir la radiación, la temperatura ambiente y la temperatura de trabajo, que en este caso es 55, y automáticamente obtengo una eficiencia. Y eso te lo da todos los fabricantes. Si el que les dé un colector solar sin curva de eficiencia, pues hay a ver cómo le hacen para calcular, porque no van a poder. Pero eso les diría que el 90%. Entonces lo metes a la fórmula y esto nos va a dar directamente ya el número de colectores. Aquí está el cálculo, nada más para que lo vean cómo se calcula la eficiencia de un colector solar. Tienes que calcularla mes a mes. Y les digo, y algo interesante que les platicaba, y por eso varía mucho. El mismo colector solar en invierno opera al 47% de eficiencia en la misma ciudad con la misma temperatura y en verano al 56%. ¿Por qué? Pues porque en invierno mi delta T es mayor, tengo agua más fría
le quiero calentar de 18 a 55, mi delta T es 37, y aquí le quiero calentar nada más de 26 a 55, mi delta T es 28. Pero además de todo, mi temperatura ambiente es más fría. Entonces, en la ecuación de eficiencia, que si ustedes lo ven, está dividido entre la temperatura ambiente y la temperatura de operación, pues obviamente al estar calculada la eficiencia con este factor, se hace que me baje. Y eso es bien importante porque aunque yo me voy al promedio, yo también podría dimensionar para invierno. O sea, si yo quiero un sistema que en invierno me dé el mayor ahorro, calculo con esta eficiencia. Pero también puedo hacer lo contrario, puedo borrar el invierno y calcular aquí, y a lo mejor mi eficiencia es mucho mayor para esos meses, ¿no? Dependerá al final del día, como les decía, de los usos del patrón de uso. Si es un uso todo el año, no voy al promedio todo el año, ¿no? Y en este caso, de eficiencia de mi producto promediada, la voy a meter directamente a mi fórmula, ¿no? Y esta fórmula, lo que se suele hacer primero es, en un ejercicio inicial, lo metes un valor que es 1 al 100%, y ahí les va por qué. Cuando tú diseñas algo al 100% de eficiencia, el 100% de eficiente es imposible en la naturaleza. Pero si yo calculo mi energía al 100%, me va a dar mi área tónica al 100% de eficiencia. Y ese es un dato bien importante, por ejemplo, en este caso necesitábamos casi 18 metros cuadrados al 100% de eficiencia. Luego hay empresas que calculan y hacen sus memorias de cálculo y llegan y te dicen, hombre, yo con 10 metros cuadrados te doy. Si, oye, espérame, si al 100% de eficiencia necesito 18, pues no hay ningún equipo 100% eficiente. Entonces me estás mintiendo. Le sirve mucho para que tú sepas guiar, para que tu cliente pueda comparar. Creo que hay empresas que luego calculan, creo que con el sol de Marte, no sé de dónde, ¿no? Porque pues, el sol en la Tierra tiene una cierta potencia solar, no hay más, o sea, no hay manera de sacarle más por metro cuadrado, ¿no? Incluso ese es un tema que a veces la gente no entiende. Oye, es que es más eficiente, sí, pero por más de que yo haga lo que haga, en un metro cuadrado de conector solar, no hay más de 1 kilowatt, no hay manera. A menos de que ponga reflectores y aviente y haga una concentración y haga otras cosas, pero no puedo hacerlo más, es lo más que puedo hacer. Así use tubos de vacío concentrados, lo que pueda. En un metro cuadrado es la energía que me da, y obviamente aquí ya la tenemos todavía más clara, ¿no? Fíjense, la radiación es así, de 830, 600, 500, varía mucho, ¿no? O sea, el 1 kilowatt, pues a lo mejor en zonas con muy buena radiación solar lo puedes obtener, ¿no? Pero no necesariamente en una localidad como Aguascalientes, que es un clima un poco frío, ¿no? Entonces, ¿cómo calculas el número de conectores a instalar? Pues bueno, ya tienes tu eficiencia mes a mes, metes esa misma formulita. Esto, por ejemplo, es muy fácil, y si no, luego se los puedo compartir en un programita Excel, le metes 3 datos, una fórmula. De hecho, la norma del DF creo que tiene una aplicación, ahí va. De hecho, así está calculado. Calcula si se fijan el número de colectores necesarios para cada mes. En verano yo necesitaría menos, en invierno necesitaría más, y el área necesaria para cada uno. Pero esto lo voy a afectar por la eficiencia. Este es el teórico al 100% y este ya es para la eficiencia del producto que seleccioné. Y aquí me da, finalmente, mi número de colectores ideal. Como este hotel se utiliza todo el año, pues lo promedio resulta ser que para el promedio anual necesito 20 colectores. Bueno, 19.9 lo redondeo a. Esta, yo necesito 20 colectores solares con una eficiencia del 51%, que está aquí. Tenemos 51% de eficiencia y el consumo energético total que tiene lugar son 168.000 megajoules o 168 millones de kilojoules, y el que voy a entregar de ahorro son 135.000 megajoules, es decir, el 80%. Se acabó. Con eso yo ya sé que con estos 20 paneles, el modelo que yo seleccioné de 2 metros cuadrados de la marca X, puedo dar el 80% de la energía que voy a necesitar. ¿Qué sucede? Muy sencillo. Si yo ya sé la energía, la divido entre el poder calorífico del gas y la eficiencia de la caldera y puedo calcular a cuántos kilos de gas equivale. Y eso es algo muy sencillo. Entonces hago ingeniería la inversa. Oye, siempre a un hotelero le pide su consumo de gas para saber que esto que estás calculando coincide con sus consumos de gas. Entonces con eso tú ya estás seguro de decirle, ah, perfecto, te puedo garantizar con este equipo que te voy a entregar esta cantidad de energía. Y ahora viene el siguiente paso. Bueno, pues son 20 colectores, pues ahora ¿qué hago con ellos? Ya habíamos hecho un levantamiento. Entonces, pues resulta que tengo una azotea de 20 por 10 y perfecto, me queda un arreglo de 5 por 4 colectores. Ya lo platicamos, ya se los había informado, por aquí viene el ejemplo. Oye, pues ¿qué hago?
¿Los conecto en paralelo o los conecto en serie paralelo? ¿De qué dependerá? Ya lo platicamos en la mañana. Si los conecto en paralelo, ¿qué es lo ideal? Esto es lo ideal. Voy a requerir un mayor caudal, por lo tanto una bomba más grande, pero le voy a sacar más eficiencia al tubo. Si yo conecto en serie paralelo, si se fijan, estos están en paralelo, pero a su vez están en serie con estos. O sea, yo tomo el agua fría, pasa a través de todo el campo de colectores, la recolecto y paso al siguiente banco. Estos dos bancos están en serie. ¿Okay? Si yo tengo estos dos bancos en serie, requiero menor caudal que esta instalación, pero ya les explicaba, como voy a entrar precalentada el agua, voy a estar a lo mejor aquí al 50% de eficiencia y aquí al 45% y le voy a perder cierta cantidad de energía al sistema. ¿De qué depende? Ya se los dije, no hay regla general. Si yo puedo hacer esto, pues mucho mejor. Siempre que pueda hacer esto, me voy a quitar de problemas, ¿no? Siempre voy a permitir y voy a poder dimensionar de una manera mucho más adecuada. Si a lo mejor mi azotea tiene orientación como esta, pues imagínense que el sur está para acá, ¿ok? Pues yo tengo una losa aquí, los tengo que inclinar hacia acá los colectores. ¿Qué necesitaría yo para poner esta instalación en paralelo? Necesitaría una tubería y necesitaría gastarme una buena lana, ¿no? ¿Por qué? Porque yo necesitaría una línea de agua fría que alimente alimente que alimente este. Y luego una línea de agua caliente que recolecte recolecte juntar todas las líneas y realizar. ¿Lo puedo hacer? Sí, es viable. Pero tendría que cuantificar cuánto me va a costar y si es rentable, como les decía. O sea, ver, porque además hay otro tema. Mientras más tubería meto, aumento el costo, pero aumento las pérdidas por fricción y aumenta mi capacidad de la bomba. Porque la bomba, para calcularla, tenemos que calcular altura, distancia, pero también todo el recorrido de tubería. Entonces, ahí es donde el diseño hidráulico se vuelve bien interesante. Y pues en cada caso tenemos que ir resolviendo de qué forma. Por regla general, pero no particular, siempre que puedan instalar en paralelo va a ser mucho, y pues le vas a sacar mucha mejor eficiencia. Pero luego, si se fijan, tenemos que calcular cómo va una instalación para que no se sombree uno con otro. Yo me he encontrado sistemas donde está un panel aquí y el otro aquí, pues se sombrea. Tú siempre tienes que dejar una distancia y es muy facilito, es trigonometría simple y sencilla, donde tú lo que tienes que calcular esta altura, les va una reglita y no falla y es muy sencillo. La altura, si tú sabes que le vas a dar 20 grados de inclinación a tu panel, y tu panel, como en este caso, mide 2 metros de largo, lo vas a levantar 70 centímetros. Lo mismo que tú levantes tu panel es lo que tienes que dejar de espacio. Sencillo y fácil, y ahí sí. Ya luego lo calculas, te calculas tu tangente y sacas tu calculadora científica que bien existe. Y no hay todo, y a lo mejor resulta que te dio algo. Esa reglita no falla, agárrense en la misma distancia de altura y están protegidos y no se va a sombrear. Y eso aplica para toda la latitud del país, ¿no? Y luego, pues bueno, tienes que dimensionar tus tuberías. Ya vimos que son 20 equipos. El fabricante me dice que cada colector requiere 2 litros por minuto. Dice bancos de 5, en filas de 5. Entonces yo requiero un caudal total de instalación de 40 litros por minuto. Y de hecho son 20 colectores, o 2 litros por minuto, 40 litros por minuto, todo en paralelo. ¿Cómo calcular el diámetro de tuberías? Metas en internet ahí. 20 métodos, hay tablitas de cálculo, memorias mnemotécnicas, por la velocidad, por la turbulencia, números de Reynolds, bueno, hay 20 maneras. Una manera muy sencillita es calculándolo por la velocidad, es una fórmula sencilla, donde yo lo que hago es, ya con mi ramaleo hidráulico, sumar todos los diámetros de tuberías existentes, calcular su caudal y verificar que mi velocidad no rebase los 5 metros por segundo, los 5 pies por segundo, que es el máximo económico. No voy a meter mucho a fondo esto, porque esto, como se los decía, incluso hay muchas tablas, ¿no? Si tú sabes, si tú te metes a las tablas de los que venden tuberías y bombas, y dices, oye, necesito meter 40 litros por minuto, la misma tableta te va a decir, pues necesitas un tubo de CPVC de 38 milímetros y para tal altura y distancia necesitas una bomba de mar. Pero bueno, en teoría tú tienes que hacer el dimensionamiento para saber cuál es el diámetro que vas a utilizar para tu instalación. Lo mismo para la bomba. ¿Cómo calcular la bomba? Siempre tienes que calcular tus pérdidas por fricción, tu carga dinámica total. No es motivo de este curso, pero es un tema que ustedes se pueden meter en igual hay tablitas muy sencillas, donde tú le alimentas la altura y la distancia y el caudal que quieres y automáticamente te calcula la potencia de la bomba.
pero siempre tienes que calcular tu carga dinámica total o tu longitud equivalente en accesorio. En este caso, tiene una longitud equivalente este hotel de 40, y es que ahí no veo, pero son 46 pies, más 5.3 de pérdidas por fricción. Tiene una altura total de 13.1 pies. Digo, se hacen pies porque estas son formulitas americanas, pero también hay formulitas de sistema inglés y las cosas así. Entonces me dice que la carga dinámica total que necesita la bomba es de 16 pies y me tiene que dar 12.7 galones por minuto. Los que hayan visto alguna vez, así como hay curva de eficiencia de colectores, hay curvas de bombas. ¿Alguna vez han visto alguna curva de bomba? Y eso ya es muy sencillo. Yo ya llegué aquí a saber que requiero 12 galones por minuto a 16 pies de carga. Pues me voy a la curva de esta bomba, una bomba modelo UP96, y estoy en este punto. Debajo de la curva estoy perfecto. Puedo dar perfectamente los galones por minuto que requiero a la altura que yo requiero. Mientras yo esté debajo de la curva de la bomba, estoy perfecto y cercano a esta. Si estoy por arriba, pues no me va a dar. Si estoy muy abajo, pues estoy sobredimensionando. Estoy metiendo una bomba muy grande que no me va a dar ese caudal a esa altura. Igual, como les decía, pues hay muchas empresas que se dedican a vender bombas que ya te incluyen este servicio. Tú le dices, oye, dame una bomba que dé 40 litros por minuto a 10 pesos, pues mira, tienes la opción A, la B y la C, diferentes precios y con diferentes precios. Muy importante que la bomba resista agua caliente, y eso a lo mejor suena muy lógico, pero no todas las bombas resisten agua caliente. Las bombas convencionales para subir agua en algo tienen sellos mecánicos. El sello mecánico es la pieza que permite que no se salga el agua entre el impulsor y el motor. El sello mecánico a 60 grados truena. Pues imagínate que vas a estar utilizando agua a 60, 65 grados. Entonces, tienen que ser bombas diseñadas para resistir agua caliente. Y dos, hay motores de bombas que son enfriados por agua y que no están diseñados para agua caliente, porque están diseñados para que pase agua fría a 20 grados y se enfríe el motor. Pero si le metes agua a 60 grados, se te quema el pobre motor porque se está sobrecalentando con el mismo agua que está sobrecalentando. Entonces, simplemente siempre dimensionar y diseñar para bombas que sean diseñadas para agua caliente. Y ya luego, pues bueno, diseñas tu estructura. En este caso, la estructura no es una estructura que venía prefabricada por el mismo fabricante de los equipos, donde tú nada más lo que haces es montar, hacer un munión entre un marco y otro, y ahí viene ya la estructura para directamente montar los paneles solares. Es una estructura de acero que se ancla directamente a la losa, se perfora pues, para evitar el tema del equipo, ¿no? ¿Qué accesorios va a llevar el equipo solar? Bueno, aquí está el tanque. Ya es un tanque que está aislado, viene con una cubierta exterior de aluminio, de aislamiento de fibra de carbono. Pero hay muchos accesorios que son muy importantes en una instalación solar, que son iguales que las instalaciones normales de una caldera convencional o de un equipo convencional, pero son accesorios de seguridad muy importantes. Válvula de alivio de presión. Hay que recordar que cuando tenemos una bombita circulando el agua y el agua se calienta, se va a presionizar el equipo. Entonces es muy importante tener una válvula de seguridad. ¿Esta válvula qué hace? Cuando sube la presión, por ejemplo, mi tanque resiste 8 kilos de presión, bueno, pues mi válvula se dispara 6, 7. Cuando va subiendo la presión aquí dentro, porque estoy presionizando el equipo, mi válvula se va a disparar y va a evitar que se me complete. Es muy importante siempre tener una válvula de presión. Pero también muy importante una válvula eliminadora de aire. Estas válvulas, si la viéramos por dentro, que es esta, son válvulas que tienen un flotador adentro, una como pelotita. Lo que hacen es que cuando llegue el agua, la pelotita sube, pum, y cierra. Pero cuando no hay agua, se abren. Esto permite que el aire que esté en las tuberías se desborde. El aire es el peor enemigo de la hidráulica. Si tú tienes dentro de una tubería burbujas de aire, te pueden generar tapones hidráulicos de manera muy sencilla, consumos eléctricos más altos de tu bomba, mal flujo, cavitación en bombas. Tú puedes quemar una bomba o tronarle su impulsor si está cavitando. ¿Qué es la cavitación? Aire en el impulsor. En general, las bombas están diseñadas para mover agua, pero solo agua. Y en una instalación es muy fácil que se te meta aire. ¿Por qué? Porque a lo mejor resulta que tomas agua y aquí hay turbulencia, se te genera como vacío. Cuando jalamos en un popote, vemos que se generan como burbujitas que nos llegan a la bomba. Lo mismo pasa dentro de una tubería. Si yo no tengo en el campo solar válvulas eliminadoras de aire, se viene acumulando el aire ahí arriba. Y luego se me genera un problema porque no puedo circular en el agua. Cuando instalabas los paneles, leí una vez que sería bueno, por ejemplo, no inclinas hasta unos 2 grados justamente para que el aire. Lo ideal en una instalación, cuando tú sabes que vas a tener
un banco de colectores es que entre la entrada y la salida, que la salida tú tengas una pequeña pendiente. Si tu salida va a ir aire eliminador. Pero ojo, tu eliminadora de aire también puede venir de este lado. Entonces aquí lo ideal es que tú tengas una combinación de la mesa. Yo te diría que por norma, lo ideal es que los hagas nivelados. O sea, que le des nivel. Si no le das nivel, las válvulas son muy confiables y siempre es importante que la válvula, te fijas aquí cómo está mucho más alta. Justo para que si a la hora de que el cuate que niveló esto se le fue tantito, siempre la válvula esté por encima del punto más alto. Entonces, ¿qué va a pasar? La burbujita que llegue va a ir para acá y va a salir. Y se va a ir. Entonces, lo ideal es o darle esa inclinación para que solito fluya, si se puede, y si no, hacerlo nivelar. Pero la nivelación es un punto bien importante, es bien importante en un campo solar, porque al final del día una instalación mal nivelada va a permitir más fácilmente que las burbujas se acumulen en algún punto. Y dos, si no metes este tipo de válvulas, imagínate, se te acumula aire en la tubería y el aire no lo mueves. Mover agua es re fácil, mover aire con agua se te vuelve un hidroneumático, se presuriza. Recuerden que el agua es un fluido incompresible, no lo puedes comprimir, pero el aire sí se comprime. Entonces te genera ahí un pistón y entonces empiezas a presurizar y entonces resulta que tienes un campo solar y ya por un campo de colectores no pasa el agua y por otro sí. ¿Por qué? Porque tienes un tapón de aire ahí. Entonces es muy importante tener válvulas de corte. Siempre en el campo de colectores debes de tener también válvulas de corte para mantenimiento. Oye, yo quiero darle mantenimiento, veían aquí el campo inicial, válvulas de corte y obviamente, termómetro y manómetro para saber la temperatura y la presión del tanque y del campo solar. Entonces aquí está la instalación, como está propuesta. Si se fijan, válvula de alivio de presión, una por banco, por protección, son válvulas muy baratas, valen menos de 200 pesos. Válvula eliminadora de aire igual cuesta menos de 100 pesos, una por banco. Fuga y drenaje para el equipo, una por banco, y corte, una por banco. A lo mejor suena muy lógico. Desafortunadamente les diría que en muchas instalaciones no ponen ni una, ponen los puros colectores. ¿Qué sucede? Primero, si hay aire en el equipo, a lo mejor tu eficiencia se va a poner. Pero segundo, a lo mejor un colector de estos, cada uno vale 6,000 pesos, ¿no? Y la instalación global le costó al cliente X cantidad. ¿Cuánto creen que cuesta una valvulita de 3/4 de corte? ¿150 pesos? Si tú a tu cliente le dejas unas válvulas de corte de entrada y de salida, le estás dejando a futuro la posibilidad de que si tiene una reparación, canceles este banco y sigas operando con estos tres. Y puedes hasta tú mismo darle mantenimiento a tu equipo o hacer lo que quieras, o si hay una fuga y algo quieres hacer, y no parar la instalación. Imagínense, en una instalación, a lo mejor a tu cliente le costó 250,000 pesos, ahorraste 1,000 pesos de válvulas, porque eso cuesta, ¿eh? Claro. No tiene sentido, y a veces son ahorros mal entendidos en México, ¿no? ¿Y por qué? Porque ponen esto en manos a veces de plomeros que no saben, ¿no? No, póngale esto y ya está. Es muy importante respetar todas las válvulas que se colocan porque van a permitir funcionar bien, pero además de todo van a permitir darle mucho mejor mantenimiento al detalle. Y eso es importante hacer hincapié y darle mucho soporte. Entonces, bueno, ya instalé, ya coloqué mis válvulas, ya hice toda la instalación y tengo que hacer un procedimiento simplemente para poner en marcha. Y este es un simple resumen que, ojo, suena lógico, pero mucho más básico, ¿no? Si yo tengo una instalación donde yo tengo un tanque, pero bueno, yo tengo un tanque abajo, mis colectores arriba, lo primero que tengo que hacer es purgar toda mi instalación, es decir, llenar un tanque, llenar mis colectores, abrir, las válvulas te sirven también para eso, para purgar todo el sistema. Siempre el aire, hago mucho hincapié en el aire porque créanme que yo me he encontrado en mi experiencia, muchos de los problemas en una instalación solar son por aire en la instalación. O porque no hay las válvulas adecuadas, o porque incluso al inicio, al arranque del equipo no lo purgan bien. Porque si tú no purgas bien una instalación y sacas todo el aire, y luego ese aire te está dando broncas en toda tu instalación, por ejemplo. Entonces, hay que hacer todo el purgado y el llenado del equipo, programar tu control, ahí depende de la marca y todo, y luego hacer una prueba que se llama prueba de funcionalidad. Y esto es muy importante y muchas empresas no lo hacen. Tú vas a cerrar tu equipo, que no le entre agua fría ni le salga agua caliente, vas a llenar tu tanque con agua fría y lo vas a poner a operar durante un día completo con su controlador automático. Y lo que vas a hacer es verificar qué temperatura alcanzó. Yo lo he hecho andar a las 9 de la mañana, lo llené con agua a 20 grados, lo dejo operando todo un día y termino a las 6 de la tarde y resulta que terminó el agua a 50 grados. Muy fácil.
puedo verificar con mi ecuación si me está dando lo que me decía que me iba a dar el equipo. Y ahí puedo detectar fallas. A lo mejor mi bomba no me está dando el calor adecuado, a lo mejor tengo aire en el sistema, a lo mejor calculé algo mal. Si yo hago una prueba de funcionalidad de esta y en teoría me tuvo que dar 30 grados o 50 o 60 y me dio eso en la realidad contra el día contra el cual yo lo verifiqué, ya estoy del otro lado. Ya logré la temperatura y ya le hice una prueba. ¿Qué hacemos las empresas? No solo eso, sino que le hacemos una simulación. Tú tomas el día de la prueba, por ejemplo, lo hacemos el día de hoy, tomo la estación meteorológica más cercana. La ventaja es que ya hay 2000 estaciones meteorológicas automáticas. Si ustedes se meten a la página de la Comisión Nacional del Agua, CNA, busquen ahí mismo está la página del Servicio Meteorológico Nacional, pero están juntas. Es CNA, SM, no me acuerdo exactamente la sigla, sino ahí van a encontrar 2000 estaciones meteorológicas automáticas. ¿Qué es una estación automática? Te da en tiempo real las variables climatológicas del lugar. O sea, ahí está cubierta toda la república. De hecho, aquí en el DF hay como 40. Y es muy interesante porque reportan desde hace 10 años radiación solar instantánea y radiación solar del día y de la semana. Entonces tú puedes hacer algo muy fácil. Vamos a suponer que la instalación está aquí, la instalación meteorológica más cercana está a 1 kilómetro. Puede ser cercano lo que voy a obtener de radiación solar de aquí y acá. Me meto a la página, hago mi prueba el día de hoy, pero ¿cómo sé qué radiación solar hubo? Si no tengo un control que me la mida, si es que no lo tengo. Me meto a la estación meteorológica, veo qué radiación tuvo el día anterior, porque me la mide automáticamente que tuvo el día anterior, lo meto a mi ecuación y calculo directamente cuál es la energía teórica que me tuvo que dar y cuál es la energía real que estoy dando. Y con eso le entregas a tu cliente una nueva funcionalidad profesional que le asegure además a ti como proveedor y a tu cliente que el equipo está entregando lo que realmente es. La segunda se hace a través de tu controlador. Les enseñé que el controlador ya mide la energía. Pues bueno, mido la energía y lo comparo con lo que en teoría tendría que haber entregado y con eso estoy del otro lado, ¿no? Con esto es como darles una primera pista de cómo dimensionar, por ejemplo, un sistema para agua potable. ¿Alguna duda que tengan o algún tema? Digo, es mucha información y es ver como por encima, ¿no? De hecho, luego que vean, para eso se les da el disco con las dudas, para que luego, por ejemplo, las fórmulas se metan a verlas, le entiendan, hagan algún ejercicio, o incluso lo metan allá en un Excel y lo hagan dudar. ¿Qué tanto convive o no el diseño de un sistema de calentamiento solar con los sistemas hidrónicos o de recirculación que tienen? ¿Cómo se puede considerar dentro del diseño del sistema? Y si se puede calcular si es factible o no. Sí se puede. Siempre acuérdate que estamos hablando de energía. Es decir, voy a brincar para enseñarte más fotos. En el caso de un sistema de calefacción hidráulica, para los que no lo conocen, es esto. Un sistema de calefacción hidráulica no es otra cosa que a través del piso calentar agua, calentar el ambiente. En lugar de tener un aire acondicionado que vente aire frío o aire caliente, lo que haces es meter abajo del piso unas tuberías de circular agua. ¿Cómo dimensionas un equipo hidráulico? Las empresas que se dedican a eso, lo que haces es saber cuánta energía requiere el cuarto. Ya está informado, depende del tipo de pared, la orientación, la localidad. No es lo mismo diseñar en Toluca que en Cuernavaca que en el DF. Pero tú ya vas a tener un dato. Tu calefacción hidráulica requiere tanta cantidad de uso de energía por día. Con ese mismo dato tú puedes dimensionar tu equipo solar para darle soporte. Y lo único que haces es que como el circuito es un circuito cerrado, vas a meter un intercambiador de calor para que tu equipo solar pueda operar y mandarlo ahí, porque yo no puedo mandar el agua de la calefacción hidráulica por el equipo solar. Correría incluso el riesgo de que si es mediodía, sube el agua y baja a 80, pues fundo a lo mejor la tubería, porque casi siempre es polietileno lo que se coloca. Es viable, sí, es un nicho de mercado muy nuevo y te diría que es donde viene el problema. En Europa ya es muy común, porque en Europa casi todas las casas de cierto tamaño tienen calefacción y lo hacen por esta vía, porque entonces tienen agua caliente, sanitaria y calefacción de la casa por esta vía. Es un nicho que se está utilizando. Este es un ejemplo de una casa en Polanco. Es una casita de interés social muy de mi tamaño. Digo, es que es uno de los dueños de casas que por eso interés social. Pero tienen todo un campo de colectores solares en la casa para calentar la alberca, la casa y el agua caliente de los servicios.
Es un sistema triple. Es decir, con un solo sistema calientas todos los sistemas de la casa. Obviamente es una inversión alta, ¿no? Este es otro ejemplo. Es otra casa aquí en la Ciudad de México, en Polanco también, en Montañas Calizas, donde toda la azotea pueden ver los colectores solares. Miren nada más el cuarto de máquinas de la casa. O sea, es más grande que una casa, ¿no? O sea, estas son los equipos de agua caliente para el agua caliente de la casa. Esta es la caldera de la calefacción radiante, es una caldera de plantas. Y estos son los tanques que acumulan del equipo solar. Entonces el equipo solar, con unos intercambiadores de calores que no se ven, le surte agua caliente a estos dos equipos. Entonces estamos dando con un solo campo solar que está acá arriba. Aquí están las bombas de recirculación, por ejemplo, del sistema. Aquí se ve la alberca de la casa hasta abajo. Le damos a toda la casa la climatización de ambiente, el agua caliente de las regaderas y el agua caliente. Si es viable, se hace, nosotros lo hacemos. Si es una especialidad en la cual tienes que... Primero, yo siempre les digo, ¿quieres meterte a calefacción radiante? Primero apréndele la radiante, porque tiene su chiste, ¿no? O sea, no cualquiera le sabe a todos los equipos de ahí. Lo siguiente, pues, es dar un equipo de apoyo, y eso ya se vuelve un poquito más fácil. Es muy rentable, además. ¿Cuánto lograste ahí? Una muy buena. Poco. Poco. El de los Pumas. No, este es el dueño de los vinos de Sanic. Le cobré unas botellitas. ¿Cómo se llama calefacción? ¿Qué? Radiante o hidrónica. Tienen los dos nombres, calefacción hidrónica porque es con agua, o de piso radiante. De hecho, hay de piso radiante. La calefacción hidrónica es tú cuando calientas agua y el agua te calienta el ambiente. Cuando es piso radiante, las tuberías van debajo del piso. También hay soclo radiante, metes un soclo alrededor del cuarto y calienta. Es un poquito menos eficiente, pero funciona. Y también hay radiadores de pared, como los que hay en Europa. En lugares fríos, metes un radiador de pared, se calienta el agua y el agua irradia calor hacia afuera. Lo más moderno es el piso hidráulico. Y no creen que se caliente el piso, simplemente casi no va a variar la temperatura, pero es muy cómodo porque el calor viene de abajo hacia arriba. Cuando se calienta el calor va para arriba. No es tan agresivo como un radiador. Los radiadores tienen la desventaja que se calientan mucho y entonces se vuelven como incómodos. Y es lo ideal porque además no es con aire. La desventaja de calentar aire es que te seque el ambiente y se vuelve muy malo para la salud. Y esto es muy natural, ¿no? Y dos, es muy eficiente porque tú lo que calientas es el piso de tu casa y una vez de que se calentó, agarras inercia térmica. Cuando calientas aire, pues el aire, a lo mejor tenías abierto una ventana y se te sale el aire caliente y valió y tienes que estar todo el tiempo calentando. Y dos, ese es otro tema y lo puedes volver reversible. Puedes meter también agua fría y enfriar el ambiente. En los radiadores. Pero sí se puede y bueno, se los pongo como un ejemplo de algo que se puede resolver, aunque sí es una especialidad bastante... Se va complicando, ¿no? No es lo mismo un sistema con una sola bomba, más y todo, allá un sistema mucho más complejo, ¿no? Vas a tener todos los diferentes tipos de sistemas, ¿no? Ok, ahora vamos a ver cómo hacemos, ya que tenemos un dimensionamiento y un sistema, un análisis económico, cómo le hago para poder saber cuál es el retorno de inversión que va a tener una instalación, que es al final del día, como yo voy a poder vender. Yo les diría que pocos son los casos que me han tocado a mí donde alguien te dice, no, yo quiero mi calentador solar porque soy muy consciente de que quiero no contaminar. Y me vale lo que me cueste. No, siempre te van a preguntar cuánto cuesta, cuánto ahorra y en dónde recupero mi inversión. Les digo con todos los casos porque sí nos ha tocado. Me tocó una vez un cliente millonario con una casa enorme en Habana, en el Valle de Habana, donde nos dijo, ¿sabes qué? Quiero calentar mi alberca con energía solar y el agua caliente de la casa y de mis caballerizas, un rancho enorme. O sea, todo da, ¿no? Y le presentamos un estudio de este tamaño en sus oficinas aquí en Polanco. Y cuando empezamos a leer el retorno, me decían, no, mira, dime cuánto cuesta. Sé que va a ser rentable, pero no me interesa. Yo lo que quiero es dejar de contaminar porque tengo lana y soy consciente de esto. Me ha tocado una vez en 20 años. Normalmente la gente va a decir, oye, espérame, ¿no? ¿Cuánto tiempo recupero mi inversión? ¿Cuál es mi ahorro? ¿Cómo voy a pagarlo inclusive, ¿no? Entonces, para eso es muy importante hacer siempre un análisis económico de un sistema. Y para hacer un análisis económico, pues obviamente tenemos que calcular. El paso 1 es lo que ya hicimos, dimensionar de qué tamaño es un equipo. Si no sé de qué tamaño es mi equipo, pues no tengo ni idea de cuánto cuesta, ni tengo idea de cuánto ahorro, ¿no? Entonces, siempre es muy importante, y estos son casos también reales, ¿no? Por ejemplo, este es un ejemplo, ¿no? Este es el primer ejemplo para una casa, ¿no? Un sistema de uso doméstico, aquí en la Ciudad de México.
Todos estos son equipos reales, equipos que están instalados, se monitoreó el ahorro y que son casos verídicos, ¿no? O sea, no son teóricos. Por ejemplo, este es un sistema que se instaló en una casa en el sur de la Ciudad de México, en Coyoacán. Es un sistema que da 320 litros de agua caliente. Tenemos las variables de cálculo, la latitud del lugar, la radiación solar promedio de la Ciudad de México, que es 18.79 megavatios por segundo cuadrado. Esa decisión la podemos tomar de la Comisión del Agua. Sí, en el Servicio Meteorológico Nacional puedes tener ahí el promedio de la radiación solar o la página de la NASA, o ahí te va. Los que están en el DF tienen una enorme ventaja. Las variables climatológicas del DF estaban en mi ejercicio y vienen en la tablita porque están publicadas en el diario oficial para la mamanita. Entonces es más fácil basarse en lo que está en el diario oficial, que de hecho es el promedio. De hecho estaba ese mismo dato que estaba en el ejercicio que hicimos. Cuando se instaló este equipo, el precio del gas estaba en 5 pesos por .15 por litro. El sistema se diseñó para dar 65% de ahorro y a ese usuario ya instalado este equipo le costó 14.200 pesos. Un equipo de 300 litros para una casa, más o menos andan por ahí, han subido un poquito más, hay más baratos, hay de diferencias. Pero más o menos es lo que le costó al usuario de este equipo, ¿no? ¿Cuáles son las características del equipo? Bueno, es un equipo con dos colectores planos, con un tanque de 320 litros, con un tanque de acero inoxidable interior, una lámina exterior, una cubierta de policarbonato, aislamiento de poliuretano. Esos son, digamos, la ficha técnica. Pero ¿dónde viene el análisis importante de un sistema de estos? Yo puedo calcular, obviamente, y esto hay dos vías. Yo lo calculo teórico, sabiendo la cantidad de energía que estoy ahorrando, la transfiero a litros de gas, y puedo hacer una corrida financiera a 5 o 10 años para mi cliente. Un buen calentador solar te da 10 años de garantía, pues lo haces a 10 años. Y entonces yo te voy a decir cuánto te voy a ahorrar de gas por año y cuál va a ser el ahorro en pesos y en gas LP que voy a obtener a lo largo de esa corrida financiera que voy a hacer en un retorno de inversión simple. Entonces, en este caso, el consumo de gas antes de instalar el calentador solar era de 1.200 litros de gas por año. Se consideraba un 12% de incremento anual en el consumo del precio del gas, perdón, un 65% de eficiencia térmica en el sistema y un 10% por pérdidas en el sistema, es decir, en las tuberías se pierde calor. Con esto, pues podemos ver que el ahorro anual que obtuvieron estas instalaciones es una instalación que se monitoreó del 2007 al 2011 de manera real. Y nos ahorramos en 5 años 25.600 pesos. Esto es el precio, entonces, si hubiera gastado el cliente 40.000, se ahorró 25.000. En un retorno de inversión muy sencillo, contra el valor de 14.000 pesos del equipo, en 38 meses recuperaron su inversión. 3 años. Es decir, el usuario real de esta casa, en 3 años recuperó su inversión. Es un equipo que se instaló en el 2007, ya va a cumplir casi 10 años operando, dentro de 2 ya sigue operando. Aquí está monitoreado hasta el 2011, después ya se siguió haciendo, ¿no? Pero es muy importante, ¿por qué? Porque tú al cliente esto se lo puedes garantizar. Si tú hiciste bien tus cálculos, haces tu diseño y haces tu análisis económico, tú le puedes decir al cliente, ¿sabes qué? Yo te puedo garantizar que en 38 meses recuperas tu inversión, porque es lo que te vas a estar ahorrando por medio. Y ahí es donde se le vuelve interesante al cliente, porque el cliente hace su análisis y dice, oye, le podrías hacer todavía a los que les gusten las finanzas, y es muy sencillo, y no te las hacen ejemplos. Es una tablita, oye, pues el valor presente neto de tu inversión es tal, y tu tasa interna de retorno es tal, este proyecto te da un 20% de rentabilidad y tienes tu dinero en el banco y te da el banco, ¿qué les gusta? ¿3%? ¿4%? Ya el que juega la bolsa gana el 5 y el 6 y cuando van el 7 se ponen felices. Este proyecto solito te va a dar el 25. Pues para tu propio cliente se vuelve un negociazo, ¿no? Entonces, en una casa, podemos ver aquí un ejemplo donde hay un retorno de inversión de 38 meses. ¿Qué sucede? Ya las empresas normalmente tienen softwares donde ahorita les voy a enseñar uno que usamos nosotros, donde básicamente tú ya puedes hacer todo este cálculo y te entrega directamente un análisis de retorno de inversión. Pero podemos irnos también a lo macro. Este, por ejemplo, es un hotel, también un hotel aquí en la Ciudad de México. Otra vez, consumo, bueno, pues un sistema de 21.000 litros para un promedio de 50 grados, un 65% de ahorro de combustible,
¿Cuánto costó el sistema de este hotel? $1,000,000. Dices, oye, pues está bien caro, ¿no? Pues son 985 $1,000. ¿Cuántos hoteleros le van a entrar? Si vemos únicamente el número, podrías decir está caro. Pero ahorita que ven el consumo que tiene de agua caliente ese hotel, van a ver que no es tan caro, ¿no? Porque el hotelero estaba acostumbrado a pagar cierta cantidad de gas por mes, ¿no? Aquí está el sistema. Es un sistema que se instalado en 350 metros cuadrados de colectores solares, son colectores planos. Es un sistema de circulación forzada con una bomba de recirculación que da 700 litros por minuto con una carga de 1.5 kilos por metro cuadrado. La presión de trabajo del hotel es de 4 kilogramos por centímetro cuadrado. Tienen instalados un control diferencial y todas las válvulas que ya platicábamos. Válvula automática desde el drenado, iluminadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y hacemos exactamente lo mismo. Mi consumo antes del equipo era 90,000 litros por año. Que si ustedes hacen una multiplicación muy simple, pues el señor hotelero se estaba gastando por año casi $500,000 de gas. 467,000 pesos. Invirtió $1,000,000 y se está ahorrando 300,000 anuales. A lo largo de 5 años, en lugar de gastarse 3 millones de pesos, se ahorró 1,900,000 pesos. O sea, el cuate pudo ahorrarse en 5 años 2 millones de pesos invirtiendo 1,000,000 de pesos. Retorno de inversión, menos de 3 años, 32 meses. Pero todavía si tú lo alargas a lo largo de la garantía del producto a 10 años, se vuelve bien interesante porque además va aumentando el precio del gas. Entonces resulta que a lo largo de 10 años este cuate se ahorra 5 millones de pesos. Invirtió 1,000,000 de pesos en el año 1 y en 10 años se ahorró 5 millones de pesos. Es súper rentable, el retorno de inversión se vuelve muy, muy atractivo para el hotelero. Así es como se vende un sistema. Las empresas que nos dedicamos a esto, lo técnico, pues ya lo verán entre los ingenieros y el de mantenimiento y hay que se peleen, pero lo primero que haces es esto. Si yo te traigo un negocio, tú que estás gastando esto, yo te puedo ahorrar esto y tú vas a tener que invertir cierta cantidad de dinero. Pero más aún, ahí es donde se vuelve interesante contar con un producto financiero. Imagínense que FIDE, que ofrece un financiamiento, dice, oye, pues vamos a darle a tu cliente un crédito a 3 años. El FIDE presta hasta 2, ¿no? Hasta 4, ¿no? Tú puedes agarrar y decir, pues perfecto, o a un banco, ojo, también, nosotros por ejemplo hemos trabajado con banca comercial, el mismo hotelero, por ejemplo, que ya tiene sus cuentas de banco, si tú al banco le dices que te dé una línea de crédito para adquirir un equipo de estos, muy fácilmente te lo sueltan, porque está comprando un activo y ese activo lo único que hace es que el banco se queda como resguardo del activo, o sea, te sirve como garantía el mismo producto. Pero imagínense que le diseñamos un productito financiero, le decimos, oye, a lo mejor el hotelero te dice, yo no tengo $1,000,000, no te preocupes, tú estás gastando 500, ¿no? Te voy a ahorrar 300. De los 200 que te voy a ahorrar, dedícame el 90% a pagar un crédito. Y yo te hago un crédito así, a 4 años, donde con los ahorros que vas a generar, me vas a ir pagando tu poquito. Y eso se llama venta de energía, y es hoy en día la manera más rentable de vender un calentador solar. Ya no le dices al cliente, dame tu dinero, no, espérame, tu dinero úsalo para tu negocio, brother. Del ahorro que te voy a obtener, te hago un producto financiero, donde incluso meto mis intereses y todo lo demás, y a lo mejor en 5 años tú vas a ir pagando con los ahorros. Imagínense qué rentable y qué interesante para el cliente, porque siempre una limitante, sobre todo ya en industria, pues el cliente te dice, pues sí me gustaría, brother, pero pues yo no le puedo destinar $1,000,000 de mi operación, pues ese $1,000,000 lo necesito para operar mi hotel. Y siempre, por ejemplo, les pongo los hoteleros que me los conozco muy bien, tienen un sobrante, primero cambian camas, pintan algo, hacen algo, porque es lo que el huésped ve, antes que meterse a otro lado, ¿no? O sea, no dejan descuidar las zonas que ve el huésped. Si uno se mete, yo noto mucho en los hoteles, te metes a las cuatro máquinas de los hoteles de lujo de 5 estrellas, lloras, y dices, ¿cómo puede ser que de la pared para acá todo sea impecable y de la pared para acá esté todo girado? Entonces es muy importante el análisis de inversión y el contar con un producto financiero te abre las puertas de una manera impresionante. Pocos son los clientes que tienen la mano. Y dos, veíamos el ejemplo anterior. O sea, a lo mejor 14,000 pesos para metérselos a tu casa. Hay gente que me dice, oye, es que los calentadores solares no son tan populares en una casa, porque son caros. Un boiler cuesta 4,000 pesos, un boiler de gas. Y un calentador solar te puede costar 10, 12, 14. Y dije, ¿cuánto cuesta una televisión de pantalla grande? Porque todos tienen. ¿Pero por qué todos tienen? No hay la paga de contado, la firma, ¿no?
Pues obviamente, si tú tienes tarjeta de crédito, manera de cobrarlo a meses sin intereses, yo les pongo el mismo ejemplo. Poca gente tendría coches y hay que pagarlo. ¿Cuánta gente tiene la lana para llegar a la agencia y decirles, les dan, no, pues te endeudas un poquito, les das un enganchito, pagan mensualidades? Si tú haces lo mismo con un calentador solar, vuelves sumamente. ¿Qué ventajas hay? Que ya empieza a haber muchos incentivos a nivel gobierno para esto. El FIDE se va a meter al tema, ya está metido. Ya empezaron con un proyecto piloto para sus trabajadores. Hoy en día los trabajadores de FIDE están comprando calentadores solares para sus casas con financiamiento a 2 años sin intereses, bien lindos, ellos mismos no se cobran, para eso nos cobran. Pero ahí les va, lo interesante es que es un proyecto piloto organizado por la Secretaría de Energía y están buscando crear un fondo nacional para ahora sí al usuario de a pie financiarle su calentador solar, igual que la sustitución de refres que hubo, que los que hayan conocido aquí o hayan oído hablar del programa de FIDE, si tú tenías un refri viejo, pues se los dabas a cambio y te daban un porcentaje de financiamiento para comprar uno nuevo, y es eficiencia energética. Lo que está buscando el gobierno federal es un programa así, pero para solar. ¿Por qué? Pues porque obviamente el gas que consumimos es lo peor que le puede pasar al país. Somos importador de gas. El 80% del gas que consumimos viene de fuera. Y peor aún, está subsidiado. Entonces cada kilo de gas que gastamos en nuestra casa le cuesta a nuestro país. Si logramos meter calentadores solares y bajar el consumo de un 65%, pues imagínense lo rentable que puede ser. Entonces es más barato al país hoy en día, ya lo entendieron, nada más que todavía no lo aterrizan. Yo creo que en esta administración no tanto, no tenemos un presidente muy billete, pero bueno, ese es otro boleto. Pero ya hay intenciones de, o sea, ya empieza a haber, yo espero que pueda haber en algún momento un programa masivo. Me dijiste que eres brasileño, ¿no? En tu país instalan 1 millón de metros cuadrados de colectores solares por año. Y el proyecto más rentable de todos es que te lo financia la compañía de luz. En muchas ciudades de Brasil, en Sao Paulo, por ejemplo, en Río, creo que también, la compañía de luz te da un financiamiento para que tú a 2 años puedas adquirir tu calentador solar. Entonces, cuando llegan a conectarte la luz a tu casa, te dicen, ¿qué sucede? Y aquí dices, oye, ¿por qué la compañía de luz? Porque en Brasil calientan con electricidad del agua. A diferencia de México, es más, es muy común en las regaderas eléctricas. En México no tanto porque están tan buenas las acometidas de CFE que si metes un calentador eléctrico, truenas toda la casa. Pero por ejemplo en Brasil lo que hicieron fue hacer un programa para bajar el consumo eléctrico. Entonces, ¿qué hicieron? En lugar de decirte, te doy un financiamiento, o sea, en lugar de entrar por la manera incorrecta, lo hicieron por la manera correcta. La compañía de luz te da un financiamiento, tú puedes adquirir tu calentador solar a 2 años, lo instalas en tu equipo, bajas tu consumo eléctrico y le conviene. Y Brasil hoy en día, lo veremos más adelante, es el país en toda América que más calentadores solares mete por año. Meten casi 1 millón de metros cuadrados por año, cuando México mete 300,000, 3 veces menos. Eso depende de la parte ya, porque la revés de aquí, allá cada estado puede tener su compañía eléctrica. Es y correcto. aquí es puro CFE. Aquí es puro CFE. Por toda la República, ya, por ejemplo, yo no sabía de Es un programa muy exitoso que se llama Mía Casa, Mía Vida. Mía Casa, Mía Vida. Mía Vida. Y es, créeme, de los programas más exitosos que he conocido. Y lo único que hicieron fue poner el financiamiento. Lo que les platicaba ayer, Hipoteca Verde en México. Te dan el financiamiento para que el valor del equipo esté integrado al valor de la hipoteca de tu casa. Y hoy en día ya la gente lo conoce. Tú te vas a las casas del Estado de México y todo de interés social y ves lleno de calentadores solares, porque el usuario se da cuenta que se está ahorrando 300, 400 pesos de gas al mes y le está costando 100 de hipoteca. Pues es un buen negocio, ¿no? Entonces, el desarrollo de productos financieros, que estamos viendo la puntita del iceberg en México, ¿eh? O sea, apenas está empezando. Hay productos ya muy sofisticados. ¿En dónde están ahorita los europeos? Los europeos ya ni siquiera lo compran. Están en lo que se llama venta de energía. La compañía te instala el equipo, te lo renta y lo que obtienes es un ahorro. Y nunca lo compras. Tú pagas una renta. ¿Dónde está el negocio? Si tú hoy consumías, imagínate un hotel que consume 450,000 pesos. Dices, no compres nada, brother. Yo te lo instalo y a partir de mañana, en lugar de pagar 450,000, a mí me pagas 400,000. Ya hacemos un contrato a 5 años. Pues el hotelero dice, oye, me voy a ahorrar 100,000 pesos al año y no gasté nada y no hice nada. Y además de todo, me despreocupo de la operación porque el equipo es tuyo y tú lo operas. Sale. Y eso ya es el último paso de todo el mercado de energía, que en México todavía nos falta un poquito porque para eso se requieren productos financieros muy sofisticados. O sea, requieres una financiera que te dé un crédito con una baja tasa a 10 años. Aquí
para que te presten a 10 años en un crédito que no sea hipotecario está medio difícil, lo que te dije nada más. Pero los europeos en eso están, y hoy en día hay países como Alemania donde instalan 3 millones de metros cuadrados por año de esto, porque todo está financiado. Entonces ya realmente ni siquiera el usuario es dueño de su equipo. Tú lo que estás comprando es la ventaja de ahorrar, ¿no? Pero bueno, es muy importante toda esta parte porque obviamente los productos financieros son los que van a permitir que esta tecnología se vuelva mucho más popular. Mientras no los haya, se vuelve muy difícil. Yo conozco poca gente que realmente diga, bueno, pues ahí te van $1,000,000 para que me instales mi equipo. No, pues mira, o sea, búscame. Hay quienes lo hay, o sea, hoy en día les digo que sí le entran porque saben que es rentable, pero si tú además les pones el producto financiero, pues se vuelve mucho más rentable. ¿Qué pasó? Y finalmente una alberca, otro ejemplo, una alberca aquí en la Ciudad de México, en un club deportivo. Es una alberca semiolímpica que tiene 450 metros cúbicos de agua, 300 metros cuadrados de área, está bloqueado el dato, perdón. Temperatura requerida entre 26 y 30, la ponen a 28, y un ahorro anual de combustible de 70%. ¿Cuánto costó este sistema? Igual hace varios años, $500,000. Dices, wow, pues otra vez es un proyecto bien caro, ¿no? Pues bueno, aquí está una foto, está la foto del sistema, está la alberca acá afuera. Son sistemas de polipropileno sin caja, directo como los que vieron ayer que se utilizan para albercas. 500 metros cuadrados de área de captación. Es un sistema abierto, conectado a su sistema de filtrado y con una bomba de 1900 litros por minuto, con su control diferencial de presión. Todo el sistema está. Entonces, bueno, pues en una alberca, fíjense qué rentable es calentar una alberca. El consumo de este cliente era de $560,000 por agua solo para calentar su alberca. Nosotros estamos ahorrando $370,000 anuales. 16 meses, menos de año y medio sobre todo. Una alberca es lo más rentable para un proyecto. Yo les diría que en una alberca casi siempre tu retorno de inversión entre 1 y 2 años. ¿Por qué es más rentable? Primero, porque acuérdense, lo vieron ayer, es más eficiente el equipo para alberca. Operas casi el 80% de eficiencia. Segundo, es más barato, son de polipropileno. Un colector de polipropileno a lo mejor te puede costar $3,000 y un colector de cobre $6,000. Y obviamente el ahorro que vas a obtener es mayor. Entonces, fíjense qué alta rentabilidad. ¿El cuánto le invirtió este club deportivo? $500,000 y se ahorró $2 millones en 5 años. Negociazo, ¿no? O sea, producto financiero bien sencillito, con que tú le consigas un crédito a 18 meses, solito se va a pagar por el ahorro. Hasta le integras la tasa del banco, ¿no? O sea, la tasa luego ni siquiera pegas más. Nosotros hoy tenemos, por ejemplo, un producto financiero. Trabajamos con una financiera cuyo nombre no voy a decir, pero es de estas agiotistas gandallas que te cobran el 30% anual. Y aún con una tasa del 30% anual, hace sentido. Porque tú dices, no importa, aumento mi cantidad de mensualidades, la tasa me cubre el ahorro. Y les voy a decir algo. La gente ve, cuando le das un producto financiero que está ligado así, la tasa no la ve. La gente ve cuándo puede pagar y cuándo se va a ver. La tasa, es más, yo le pregunto a la gente, ¿cuál es la tasa que estás pagando el Electra? 100% y la paga la gente. Lo que ve es que puede pagar $50 semanales. Y eso es lo que ve la gente. Yo puedo pagar 50, miento. Y dos, que evidentemente no tienen otro producto, ¿no? El que compra en Electra o en Coppel, a los chiquitos es porque a lo mejor no tiene una tarjeta de crédito. O a lo mejor le da miedo entrarle a la tarjeta de crédito y sabe que esos 50 pesos no le van a descapitalizar y le van a permitir comprar lo que quiera. Entonces, este tipo de análisis son los análisis que se hacen normalmente a nivel financiero y pueden ser tan sencillos como esto, es un payback simple, o tan sofisticados como queramos, ¿eh? O sea, se les puede hacer también retorno de inversión, payback, todo lo que queramos hacer. Pero me detengo siempre mucho en esto y enseñarles ejemplos reales, porque esto es donde se vuelve la energía solar un negocio rentable. Tú lo que le ofreces a tu cliente es un negocio. Olvídense, ya después de todo esto, ahora sí que como diríamos, el asqueroso y sucio dinero, ya luego véndanle la ecología y los bonitos que se van a ver y todo lo demás, pero partes de aquí. Si con esto vendes la idea, lo demás van a ser beneficios, entonces es donde sí le puedes decir, que nos pasa mucho, ¿no? Oye, señor hotelero, haga esto, pero dos, presúmalo. Entonces, ¿qué hicimos con la cadena Moon Palace el año pasado? La cadena Moon Palace entró en un proceso
que todos sus hoteles, es la cadena más grande de la Riviera Maya, tienen la cadena Palace Resorts, son dueños de los Hard Rock, son dueños de los hoteles Palace, son dueños de la cadena LeBlanc, tienen creo que más de 7,000 habitaciones en la Riviera Maya, o sea, es una cadena enorme, ¿no? Entraron a meterle agua caliente a todas sus habitaciones, ya terminaron con el último hotel de la aventura Palace el año pasado. Entonces propusimos, ahora, ¿cómo le haces para que tu huésped esté consciente del uso del agua caliente? Ustedes llegan ya a cualquier hotel y te dejan una tarjetita que dice, si quiere reusar su toalla, no la, déjela encima, si no quiere que le cambiemos las sábanas de nuevo, déjenlas encima. Si usted, o sea, lo que quiere es ahorrar agua. Para un hotel el consumo de agua es una locura. Un hotel, por ejemplo, en la Riviera Maya tiene que desalar el agua, porque ni siquiera tiene un agua, ¿no? En Cancún. Fue muy sencillo, hicieron una plaquita que se la pusieron en la regadera de todas sus habitaciones. En la plaquita, lo único que dice con el agua para es: te estás bañando con agua generada con energía solar. Úsala con sentido. Con una campañita tan sencilla, primero, el huésped se siente, wow, estoy en un hotel ecológico, ¿no? Pero dos, les bajó el 15% el consumo de agua. Porque la misma gente pues ya le cerraba, como, oye, pues estoy desperdiciando algo que se está generando de manera económica. Con cosas tan sencillas, todo cliente lo puedes volver copartícipe de. O les pongo otro ejemplo, ¿no? Bimbo, que les enseñé instalaciones, instaló todos estos sistemas que tienen. Cuando a lo mejor ustedes se acuerdan, pero hace como 2 años sacaron sus empaques biodegradables. Ahora todos los empaques de Bimbo, de plástico, que eran una bronca, son biodegradables, ¿no? Son biodegradables, no sé cómo se llaman. Sacaron una campaña, instalaron todos los equipos solares y todo el tema y compran energía eólica, ellos portean su electricidad, sus fábricas consumen energía eléctrica producida por el eólico, pero lo hicieron de manera sustentable para salir a una campaña en AAA en televisión, anunciar sus empaques biodegradables, diciendo que eran verdes, que aparte sus plantas producen biodegradables. No es lo de menos. Los cuates lo que hicieron fue sacar un bono en la bolsa de Nueva York, porque es una transnacional, anunciándose como compañía sustentable. Ahora ya las compañías sustentables juegan en las bolsas mundiales mucho más arriba que las demás. Entonces Grupo BIM, imagínense, le metió lana, se ahorró dinero y además de todo hace negocio vendiéndose como empresa. Y 3, regreso al ejemplo de la cadena Palace. La cadena Palace detectó que las operadoras europeas, que Cancún es el 80% del turismo es extranjero, y mucho europeo, y además viene por operadoras, o sea, tú contratas en España un tour y te traen y te llevan y te hacen todo, ¿no? O sea, las operadoras europeas, sobre todo en los países más ricos, ingleses y alemanes, ya están pidiendo a los hoteles que se certifiquen como hoteles verdes. Ya no mandan a sus huéspedes a lugares donde contaminan, porque el mismo huésped que gasta dinero es huésped muy consciente y dice, oye, yo no voy a ir a México a un hotel donde contaminan el agua, contaminan el ambiente y destrozan todo con mi lana, ¿no? O sea, ya son como clientes están en un paso adelante en la conciencia. Unos cuantos dijeron, me pongo un paso arriba de toda mi competencia, desalan agua de mar, metieron cogeneración, metieron energía solar, hicieron sus hoteles en un concepto ecológico y sin anunciarlo en México, se venden en Europa como hoteles 100% ecológicos. Los cuates, los salvajes de la cadena Palace, tienen 94% de ocupación por una. Y venden en promedio 20% más cara su habitación que la misma habitación del mismo tipo. Los hoteles Riu están al nivel, es 20% más caro el Palace. Nada más por ser ecológico. O sea, los cuates ya le encontraron hasta el negocio de decir, y lo peor del caso es que para su competencia, y se mueren los de su competencia, sus operaciones más barata. Negocio redondo, vendo más cara mi habitación, me cuesta más barata. Le ganan por todos lados. Entonces, ese es el negocio que viene ahora en energía solar. Y es el negocio que se está empezando a cocinar de manera muy interesante. Estamos viendo apenitas la punta del iceberg y es lo que les voy a platicar a continuación. ¿Cuál es el estatus actual de la energía solar en México? Y platicarles un poco de todo lo general. ¿Alguna duda o algún tema que...? Nada más una pregunta, me regreso al técnico. Sí. En el sistema termotectónico compacto, el aire no se acumula en el tanque, en el termotanque, porque veo que no tiene válvula de alivio de aire. Siempre tiene que tener de alivio o de aire. Siempre. Y de hecho ahí te va. En un compacto es todavía más grave el aire, porque el colector está abajo, el tanque arriba,
el aire se te va al tanque. Y si tú tienes, no sé por qué no pintan estas cosas, pero imagínate que tú tienes tu tanque, se te hace un colchón de aire arriba. Y ese colchón de aire hace que el efecto termosifónico ya no funcione, porque es por diferencia de densidades. Se te contrapresiona y ya no sube el agua. Entonces siempre un equipo termosifónico tiene que tener una válvula eliminadora de aire arriba o un jarro de aire arriba, siempre. Y eso sí es de cajón. Si no la colocas, eso es un error bien. Como no la colocan, ponen el equipo, lo llenan la primera vez, pero resulta que te llegó aire de la red o aire de tu neumático o el mismo aire dentro del equipo, se te pone el colchón de aire y deja de calentar. El equipo te daba 50 grados y ahora da 40, 35. Dices, ¿qué pasó? ¿Qué tienes aire? Entonces siempre es muy importante tener el jarro de aire o el eliminador de aire. Muy bien, ahora les voy a platicar cuál es la situación actual en el mercado mexicano. Para los que quieran dedicar a esto, tienen mayor interés, pues creo que va a ser información muy interesante. Primero, ¿cuáles las estrategias mundiales para promover el uso del calentamiento solar de agua? Hay prácticamente 4 estrategias que se utilizan en todo el mundo. El primero, incentivos económicos, ya lo platicamos, ¿no? Créditos blancos, incentivos fiscales, subsidios. Les platicaba del incentivo del impuesto sobre la renta, donde lo podemos meter. Pero, por ejemplo, en países europeos, si tú instalas un calentador solar, no solo te permiten deducir el impuesto sobre la renta, sino que el gobierno te permite meterlo a tu declaración personal, como persona física. O sea, hoy en día en Alemania te compras un calentador solar y el gobierno te dice, automáticamente su valor lo metes a un tax credit, a un crédito fiscal, y te lo abren. Entonces imagínate, si tú como persona física te están descontando de tu trabajo el impuesto de nómina del 30%, que vale o el 28%, lo que pagues, y que es una lana, que digas, oye, ese dinero lo utilizo para meter un calentador solar en mi casa. En Alemania hoy en día es así. En Estados Unidos están por arrancar un tema de tax credits. En Chile ya tienen tax credits. O sea, ya hay incentivos. En Brasil ya tienen un programita por ahí para hacerlo. El segundo incentivo, normas de uso obligatorio. Como diría un colega mío, la energía solar va o a palmaditas o a palos. ¿No? O sea, a golpes. Yo creo que tiene que ser a palos. Porque de nada sirve que tú incentives si no hay normas que te obliguen al uso. Y ahí es el tema bien interesante. Pocos lo saben. En España, desde el 2007, es obligatorio el uso de calentadores solares para todos. Si tú te construyes una casa en España, en las normas de construcción, para que te den la licencia de construcción, tienes que tener integrado un calentador solar que te dé por lo menos el 60% del consumo de agua. 60%. Y depende de la región. En Andalucía, que es la zona sur, te piden hasta el 70%. Varía dependiendo del país. Pero hay muchos países que llevan muchos años haciéndolo. Israel, Chipre, hay muchos países en el mundo donde ya están en el uso obligatorio. Y créanme, la tendencia mundial es esta. Porque la tecnología es una tecnología muy madura. Es una tecnología muy viable. Y es una tecnología que si tú obligas desde que se construye, se vuelve muy rentable. Porque ¿cuánto te cuesta meterle un calentador solar a una casa? O sea, contra el valor de construir la casa no es nada. Y la manera más económica y más eficiente de meterle es cuando la estás construyendo, porque siempre la bronca es, llega a instalar a donde ya está construido, pasa las tuberías, coloca el equipo, adapta, se vuelve complejo. Si tú lo haces, se construye en un lugar. La tercera, ¿sí? ¿Quién está obligado? Solamente, ahorita hay una norma, la norma ambiental del Distrito Federal, solamente es para empresas que tengan más de 51 empleados y utilicen agua caliente. Solo en el Valle de México. Albercas, todas, hasta las particulares, pero ojo, nuevas. Pero esta norma ya empezó a cabildearse a nivel nacional, ya tenemos el primer éxito del año pasado y lo logramos. Hay 2 municipios que ya le entraron al tema. El primero que ya firmó es Ixtapas y Guatanejo, ya es obligatorio en Ixtapas y Guatanejo para todos los nuevos hoteles y todo. Y ya firmó, aquí hay alguien de Tabasco, Centro Tabasco, ya firmó, nomás que todavía no meten al reglamento de construcción del tema, pero están a meses. Entonces en Centro Tabasco, todas las nuevas instalaciones, hoteles y demás que se hagan van a estar obligadas a meter los sistemas. Y estamos haciendo, ¿qué problema? En México es un lío. Habemos un grupo del gobierno federal y demás que estamos armando normas a nivel nacional, es un verdadero escapallo.
los que sepan cómo opera este país, pues hay más de 2.500 municipios y cada municipio tiene su reglamento de construcción. Entonces pues, tienes que irte acá, o sea, en Tabasco aplaudimos y dices, sí, güey, pero es uno. ¿Qué ventaja y cuál es nuestra lógica? Que si incides en Centro Tabasco, que es el donde está la capital, pues los demás los copian luego, ¿no? O sea, así es. Entonces, hemos querido incidir como que en los municipios más importantes para luego que repliquen el tema. Luego están, obviamente, todas las normas de calidad, que es muy importante para poder asegurar, y luego programas de promoción. Y les voy a platicar cómo son este tipo de programas de promoción, pero antes, por ejemplo, de este tipo de cosas se generan los tipos de mercados que hay en el mundo. En el mundo hay 4 mercados de negocio. Los top de top de top de top, que son los obligatorios, donde ya ni se lo cuestionan. El gobierno te dijo lo tienes que poner a fuerza, y entonces ya la gente, yo hago la misma similitud, a lo mejor los que tienen más años en el tema o estando relacionados con la hidráulica, hace 15 años, todo lo hacen rico el tratamiento de agua. Te decían, le decías a un hotelero, oye, ¿tienes una planta de tratamiento? Como aquí, si no me obligan, y luego es rebarata. Hoy en día, pon un hotel en la Ciudad de México. Lo primero que te piden es tu planta de tratamiento de agua y es obligatorio. Y ya no te lo cuestionas porque el problema del agua se volvió muy rápido. ¿Qué sucede? En estos países pues ya no se lo cuestionan, ya está en el reglamento y está de cajón. Les voy a poner una anécdota muy buena que nos platicaron. En Israel, que fue uno de los primeros, la norma de uso obligatorio se puso hace más de 15 años. La gente dice, no, pero pues es que los israelitas, los judíos son bien conscientes. Pues no tienen petróleo y sus enemigos sí tienen. El poco petróleo que tienen lo quieren para usos estratégicos. Entonces dijeron, lo meto obligatorio porque yo no quiero que mi gente esté gastando el petróleo y le hacen tonterías. Es un tema estratégico y para Israel es un problema de energía, porque están rodeados de sus enemigos, que todos son petroleros y ellos son bien un tiempo. Entonces, por eso se ha vuelto un país que hace mucha eficiencia. Ahí les va. Hace 15 años salió el decreto para todo, O sea, todos los usos de agua caliente, vivienda, industria, ahí sí es parejo, igual que en España. Metieron la norma. Resulta que hace 5 años llegó una empresa holandesa a construir un hotel en Israel. Traía sus propias normativas y construyó el equipo y no metió los calentadores solares. O sea, asó, hizo demás. Entonces cayeron los del municipio de allá diciendo, oye, espérate, tu proyecto no trae calentadores solares, ya estás por terminarlo. Dice, no, en ningún lado dice que yo tenga que poner calentadores solares. Claro que sí. Ahí está la norma fulanita de tal publicada. Sí, brother, pero tiene 1 año y medio que esta norma caducó y no se renovó. No se habían dado cuenta en Israel que llevaba esa norma 1 año y medio, o sea, las normas tienen una vigencia. Y esa norma había, creo que fue de 2010 o 2011 que la norma caducó. Esta empresa nueva averiguó y se dio cuenta que había un vacío legal y entró y dijo, yo no los pongo. Pero lo curioso de la anécdota es que llevaba 1 año y medio la norma caducada y todos seguían siguiéndola. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que ya no es de que me obligues, pues que es algo que hay que hacer y que es rentable, que se pone. A raíz de eso, pues bueno, le hicieron luego a la norma un anexo y lo volvieron a renovar, pero fíjense cómo en un país donde ya tienen tantos años con esto, la gente ya no se lo cuestiona, o sea, ya es un tema de todo el tiempo. Luego, países incentivados. Por ejemplo, Alemania. Alemania le mete incentivos al tema, pero pues Alemania tiene mucho lana, ¿no? O sea, Alemania puede dar tax credits y hacer todo lo que quieran y no tienen, ¿no? Y luego, donde está México, que son llamados mercados impulsados. Todavía no tenemos obligatoriedad. Empezamos a tener incentivos, muy pocos, pero sí tenemos algunos programas gubernamentales de promoción, de financiamiento, etc. Y luego los mercados vírgenes, donde no conocen un calentador solar, no hay nada y están como que bien. Y es muy interesante porque estos mercados, que dependen de la política pública, pues se ordenan de manera interesante. Por ejemplo, mercados obligatorios, donde hay normas ya de uso para todo. Israel, España, Austria, Grecia. Brasil está entrando ahí. Brasil es el primer país de Latinoamérica que está entrando porque ya tienen en una norma de construcción para las viviendas más baratas, las de interés social, están obligando en algunos estados internos a instalar el calentador. Australia, Portugal, Holanda. Luego vienen los mercados incentivados, los que tienen dinero, ¿no? O sea, ¿para qué lo hago obligatorio? Mejor sin incentivo, porque si a un gringo le haces algo obligatorio, equivale a que te hagan una revolución, ¿no? Mejor le dices, no te obligo, pero te incentivo. Y como el papá dólar es el que manda, pues Alemania, Estados Unidos, China, en general países que tienen mucho dinero,
o que incentivan bien, le meten a incentivar fiscalmente. Luego nosotros, ¿a qué nos parecemos? Pues bueno, tenemos algunos programas fundamentales, estamos más o menos a nivel de Sudáfrica, India, Chile, República Checa, Polonia, ¿no? Y luego pues mercados vírgenes, ¿no? Tailandia, Lituania, Zimbabue, Estonia, países donde apenas está surgiendo. Pero ¿por qué es interesante este análisis? Les voy a enseñar esta tabla. Fíjense cómo cada tipo de... Esta es una tabla, para que la entendamos, es la penetración de mercado por país. Y esto, aunque viene en unidades de energía, se puede traducir a metros cuadrados per cápita, es decir, cuánto colector solar hay por habitante en un país. Aunque en este caso viene en kilowatts por cada 1000 habitantes. Pero a grandes rasgos, por ejemplo, México, que estamos aquí, en esta tabla, este es los países del mundo que usan energía solar para calentamiento de agua, tenemos 0.02 metros cuadrados per cápita. Para que se den una idea, un equipo de una casa, para 4 usuarios, tiene 2 metros cuadrados. Pues 0.02, muy baja penetración. Pero por ejemplo, Chipre y Israel tienen 2.5 metros cuadrados per cápita. O sea, no solo tienen en su casa, sino que en las albercas, en los hoteles y todo, porque en tu casa con 2 metros cuadrados le das batería a 4 personas. Entonces tendrías que tener 0.5 metros cuadrados per cápita para que todas las casas haya. Bueno, y ellos ya están más allá. O sea, ya lo están usando para todo. Fíjense el potencial que tiene México para avanzar. En un mercado obligatorio, vean la penetración. Y ojo, no tienen que ser países ricos. Chipre, ¿alguien sabe quién es Chipre? Los chipriotas tienen una bronquísima muy fuerte, igual que los griegos son más conocidos, de energía. Imagínense en Grecia darle gas a México. Son puras islitas. Lo que le cuesta al país estar alimentando energéticamente las islas. Que dijeron, no, perdóname, yo voy a obligar a que usen energía solar. ¿Para qué? Para que dejen de consumir gas, que es carísimo, porque además lo llevan por barco. Entonces, fíjense cómo es muy curioso. Hay países con mucho dinero como Austria o como Israel, pero hay países con no tanto dinero. Turquía tiene un Producto Interno Bruto similar al mexicano, pero vean la penetración de mercado que han logrado, ¿no? Bueno, no sean los chipriotas, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí aparece un caso muy chistoso. Barbados. ¿Saben dónde está Barbados? Una islita ahí del Caribe. Barbados, yo leí una vez que su presidente en los 90, fines de 90, que le gustaba el tema y... Barbados es una isla pobre, una isla con 200,000 habitantes en chiquitita, que vive del turismo. Y en los años 80, su presidente un día vio un calentador solar en otro país, dijo, ¿qué es eso? Me interesa poner uno en su casa, contactó a una empresa, en Barbados no había industria, lo compró creo que en Puerto Rico, en algún lado, y se lo pusieron. Lo instaló en su casa, le gustó. Entonces juntó a sus 3 ministros, ¿no? Les dijo, a ver, pues, ¿cómo le hacemos para que esto funcione muy bien? Estamos en un país tropical y está padrísimo, ¿cómo le hacemos? No, pues incentivar, no, pues no tenemos nada. No, pues normar y hacer leyes, así no podemos poner de acuerdo al partido de enfrente. O sea, como todos los países caribeños ahí medios estrambóticos. Dice, ¿pero qué sí puedo hacer? Haga usted un decreto y vuelve a lo obligatorio. Y de una ocurrencia el cuate dijo, pues obligo al tema y se le vino encima a todo el mundo. Vean dónde está Barbados hoy. Y esa norma tiene 15 años y es obligatorio. Y es un país, y generaron su... Es más, ahora le venden tecnología a los otros islitas porque generaron su propia industria. A la hora de que sale una norma, la propia industria dijo, me pongo a fabricar calentadores solares. Y digo, en penetración per cápita es un chorro. En tamaño, pues es nada, ya está saturado el mercado, hay 200,000 habitantes. O sea, ya peló, ¿no? O sea, ya es un mercado que ya no crece, ¿no? Pero es bien interesante ver cómo las normas de uso obligatorio hacen que países como Jordania o Chipre o Barbados entren de manera muy fuerte, ¿no? Y luego están los mercados que están incentivados, los que están metiendo de dinero, ¿no? China, Dinamarca, España, Alemania, ¿no? Tienen un buen crecimiento. Y luego los que no estamos haciendo nada, y no nos espantemos, no estamos tan mal. Si se fija nuestra penetración, los gringos que presumen mucho, pues igual, estamos igual. Lo que pasa es que los gringos son 300 millones de pelados, es un país más grande, y obviamente hacen más. Pero véanos contra Brasil. Brasil tiene casi el triple de penetración que México, y es un país más grande que México. O sea, Brasil ha penetrado de manera bien interesante, ya ha logrado haciendo un país mucho más grande que Polonia, o que Holanda, o que República Checa, o que la misma Corea, tiene más o menos la penetración en un país tan grande. De hecho, si lo viéramos no en penetración de mercado, lo viéramos en metros cuadrados instalados por año, el número 1 en el mundo es China, igual son 1.300 millones de
de chinos. El número 2 es Alemania, el número 3 es Turquía, pero el número 4 es Brasil. O sea, Brasil instala una gran cantidad de calentadores solares, ¿no? Pero bueno, esto es importante e interesante porque obviamente de qué nos da, pues fíjense toda la perspectiva que hay. Y aquí ya no hay reglas, o sea, hay países muy pobres como Túnez que vean dónde están. O sea, que simplemente es tema de meterse, ¿no? Entonces, en realidad, México tendrá que avanzar hacia acá forzosamente. O sea, es un tema que tenemos un potencial por trabajar muy bueno, ¿no? Y que obviamente pues hace una oportunidad de negocio bien grande, ¿no? Para cualquiera que se meta en el personal. Y luego, pues, también hay una correlación bien importante, ¿no? Los países que más instalan esto son los que tienen una industria local mucho más fuerte. Y la industria local, entiéndase, desde fabricantes, pero también instaladores, diseñadores y todo lo que requieren, ¿no? Los chinos, que son los que más crecen, todo lo hacen ellos. Los brasileños, impresionante, el 95% de los calentadores solares instalados en Brasil son fabricados en Brasil. ¿Qué hicieron? Hicieron un programa para generar fabricantes y no importar. Porque también es como jugarle a lo loco, ¿no? Que es lo que hoy en varios grupos de trabajo de la Secretaría de Energía les digo, pues sí está padrísimo trabajarle a lo fotovoltaico, pero todo el mundo importa. Entonces, en algún momento tenemos que ponernos a incentivar a que haya industria nacional que realmente desarrolle para que aquí mismo se queden los recursos, porque ahora resulta que si el comercializador se gana en sus $2 por watt que le vende al cliente final o a lo que le venda, pues el comercializador se lleva su 30%, pero el fabricante se está llevando un 80%. Y se está ganando un lanal, y la lana que estamos haciendo aquí por ahorrar electricidad se está yendo a China, Alemania y a otros países donde se está ganando. Entonces vean cómo hay una correlación. Todos los países que tienen una alta penetración en México, ¿en dónde estamos? 50, son datos al 2011, ya tengo el del 2014, pero todavía no lo tengo, pero sigue más o menos igual. El 50% es importado, el 50% es importado. No estamos tan mal, pero hay una oportunidad muy fuerte, ¿no? O sea, de penetrar como otros países mucho más allá. La tendencia es, perdón, es que sigan viniendo más exportación o que realmente crezca el mercado nacional en cuanto a fabricación. La tendencia es que crezca contra fabricación. Te voy a decir por qué. Porque el calentador solar es un producto que requiere adaptaciones locales. Yo no puedo traer el mejor colector solar alemán, que es un Rolls Royce, pero a lo mejor está diseñado para la radiación solar de Alemania y las condiciones de Alemania, que no ha pasado. Les pongo un ejemplo. No hay una marca, hablando de marcas, ¿no? Por ejemplo, Bosch, que es una marca que todos conocemos hasta en herramientas y en boilers. Es una empresa, Bosch es una transnacional. Es hoy en día ya el fabricante número 1 de colectores solares en Alemania. Metieron una planta y hicieron una planta, tuve el privilegio de conocerla, automatizada, controlada, una cosa que se te cae en la boca. Pero los cuates fabrican equipos para el clima alemán. Pues quisieron penetrar el mercado mexicano el año pasado. Llegaron con sus colectores, hombre. Tú los ves, parecen Rolls Royce. Una curva de eficiencia maravillosa. Pues sí, nada más que un colector solar mexicano con una curva de eficiencia aceptable, el 70% cuesta 6,000 pesos y el colector de Bosch cuesta 60,000. Un colector. Estás perdido. Pues no, nunca pudieron hacer nada. ¿Qué sucede? Que a lo mejor ese colector para el clima alemán, para la problemática de la nieve, la baja radiación solar, pues ok. En México, yo siempre les digo, pues el calentador solar más sencillo, dejen esta botella adentro de su coche, se pone hirviendo, ¿no? Y el coche está diseñado para no calentar, se ponga al sol y se calienta. Aquí en México pones una manguera al sol, el agua se calienta. O sea, realmente tienes un privilegio. Entonces el desarrollo local es una de las tendencias. Ahora, ¿cómo se mueve el mercado a nivel mundial? Esto es interesante. Es el uso final que se le da a los calentadores solares. A nivel mundial, el 80% de los calentadores solares están instalados en vivienda. O sea, las viviendas es un potencial enorme. El 10% están en hotelería, comercio y demás. Y el 8% está en sistemas combinados, calefacción hidráulica, que preguntabas que es muy popular en Europa. Y luego hay un porcentaje muy chiquito que es 2% que va a procesos industriales muy específicos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Latinoamérica? Pues todavía más, el 90% está en casas. Es más, los grandes usuarios de hotelería casi ni pintan bien poquito, ahí debería aparecer un 1% ni se ve. ¿Dónde está el potencial? Pues en penetrarle aquí. Pero vean, por ejemplo, qué pasa en los países donde ya está muy penetrado. Israel, Jordania, Túnez. ¿Ok?
que ya les explicaba en la otra gráfica que tienen normas de uso obligatorio. Ya se acabaron las casas, entonces el 50% está en casas, el 46% de los demás. ¿Pero por qué? Porque ellos ya hicieron todo esto, o sea, ya estuvieron muchos años instalando en casas, ahora están metiéndole al tema de la industria. Sí. Y no solo para lo nuevo, ya se están yendo para atrás, es más, Bueno. querían, en México no se puede y creo que es difícil en algún país, pero creo que los jordanos quieren hacer leyes retroactivas, o sea, no solo para lo nuevo, Bueno. que lo instalen los que ya están instalados, ¿no? O sea, irse hacia atrás un poco. Si se fijan, el comportamiento es interesante. En Europa hay mucho empleo unifamiliar, pero hay también ya mucho crecimiento en toda la parte de hotelería, comercio y multifamiliar. Entonces, y bueno, en Estados Unidos, la industria ni la pela, ¿no? O sea, están en casas y además en albercas. En Estados Unidos, lo que hacen los ricos es meterle a las albercas, a que el agua caliente de la casa casi no la pelan, Bueno. mucho que es un sistema. Y luego, tecnológicamente, les platicaba hace rato, ¿no? Por ahí el tema de los tubos de vacío. Antes de mirar este lado de la gráfica, vean el lado de acá. Lo que está en café son colectores planos, lo que está en verde son tubos de vacío. A nivel mundial, y estos son datos del año pasado, el 64% de todo lo que se instaló fueron tubos de vacío y el 36% colectores planos. Pues, ¿qué nos diría? Pues que es más popular el tubo de vacío en el mundo, ¿no? Digamos, es una tecnología súper popular. Eso sorpresa. El problema es que los chinos, el 92% de lo que hacen es con tubos de vacío. Y son 1.300 millones de pelados y si es el país con más crecimiento en energía solar. Pues resulta ser que si se van a cualquier otra parte del mundo, no sorpresa. Estados Unidos, Europa, Centroamérica, Australia, incluso Asia, quitando China, más del 90% de lo que se hace es con colector. Y ojo, los chinos con esto pues, voltean la gráfica. ¿Qué te dicen los que comercializan tubos de vacío? Es lo que más se vende. Yo les digo, pues claro, ¿cuál es el idioma más hablado en el mundo? El mandarín. Y por mucho. Hay 1.300 millones de pelados y de habla, y el segundo idioma más hablado en el mundo, que es el inglés, pues, como lengua nativa, apenas llegan a los 400 y tantos millones, 500 millones. Después del español, que somos como, y el portugués que ahí se van dando un poquito, porque son muchos los brasileños, y los portugueses. Pero fíjense qué interesante, ¿no? Y ojo, y esto no es hablar mal o bien de una tecnología, lo que pasa es que el colector plano se vuelve muy popular en los, y ojo, fíjense qué pasa en los países donde es obligatorio. No, en estos países, en todos los, es obligatorio el uso del calentador solar. El 96% es colector plano. ¿Por qué? Confiabilidad, facilidad de instalación y larga vida útil. El colector plano es un producto que te va a durar 30, 35 años sin que le toques nada. Y es un equipo muy confiable. Entonces, pues bueno, esta gráfica es interesante porque pues, no hay que ver las escalas, ¿no? O sea, siempre hay que ver lo que sucede a nivel mundial. Y finalmente, para los que están interesados en este negocio, vean qué interesante es el crecimiento solamente del mercado de energía solar térmica a nivel mundial del 2000 al 2012. No me alcanzó la gráfica, pero ojo, tengo los datos, ya estamos acá arriba. O sea, ya 2014 es una curva casi exponencial. Este es el crecimiento del mercado solar en capacidad instalada desde el 2000 hasta el 2012 en todo el mundo. Fíjense cómo teníamos 44 gigawatts térmicos instalados en el 2000 y en el 2012 estamos en 255. O sea, el crecimiento que tiene este nicho en el mercado a nivel mundial, olvídense de México, es impresionante. Y estamos viendo otra vez la puntita, porque es un tema que hay 4 o 5 países en el mundo que ya le entraron a la electromovilidad, los demás no habrán entrado. ¿Quiénes son hoy los líderes en América? Brasil, México se está convirtiendo, México está trabajando bien en el tema. Chile, los chilenos acaban de meter normas ya de uso obligatorio y incentivos fiscales y están por arrancar un tema importante. Y luego le entrarán los colombianos que ahí vienen, los colombianos están empezando a armar ahí su propia industria, los peruanos y los que van a despertar al final de todos, pero que es el mercado más grande que es Estados Unidos. Estados Unidos le va a entrar al tema, pero ahí les doy un ejemplo. En Estados Unidos tenían la industria más fuerte de calentadores solares en los años 70, 80, antes de la primera crisis petrolera.
Cuando vino la primera crisis petrolera y subió el precio del petróleo, dijeron, manos, yo me dedico a explotar la industria petrolera antes que meterle las renovables. Y cerraron la mayoría de las fábricas de calentadores solares de Estados Unidos. Es más, les pongo un ejemplo. La Casa Blanca, poca gente lo sabe, y hay un video ahí con lo pueden buscar en YouTube que se llama, si no les mando la liga, pero es muy interesante. Es un estudio que hizo un cuate porque había calentadores solares en la Casa Blanca. Y cuando llegó George Bush, papá, los desmontó y los mandó a una bodega. Y los desmontó y los mandó a una bodega porque el cuate, como iba a entrar en guerra, decidió meter más radares arriba de la Casa Blanca y así meter misiles antiaéreos y madre y media, y dijo, no, esto me estorba. Y los mandaron a una bodega, pero nadie sabía que llevaban 10 años guardados en una bodega de la Casa Blanca. Entonces un investigador americano se puso a rastrear y logró encontrar el lote de calentadores solares guardados en la Casa Blanca. Y pidió, oye, donen uno. Y lo mandó a un museo de Estados Unidos. Al Museo de la Energía de Estados Unidos mandó ese colector solar para ver las decisiones de gobierno como son ilógicas, ¿no? O sea, hace 40 años que el país ya usaba energía solar y la dejó de usar por pensar en la guerra, entonces ahora el país no tiene política pública de energía solar. Ojo, en los fotovoltaicos le están entrando en mejor, pero en lo de calentamiento solar entrarán más lejos. Les voy a poner otro ejemplo. A finales del siglo XIX, 1898, se sorprenderían de saber que en California, en el estado más rico de Estados Unidos, había más calentadores solares que calentadores de los famosos pioneros que llegaron de Estados Unidos y que viajaron de la costa este a la costa oeste. Cuando llegaron a California se encontraron un clima mucho más bueno para vivir que el clima que había en Nueva York. Empezaron a instalar tinacos arriba de sus casas porque no había agua, no había sistemas, en ese tiempo no había drenaje, no había nada. Hablando hace 140 años. Entonces instalaban sus tinacos de lámina y se dieron cuenta que sus tinacos se calentaban. Y empezaron a desarrollar sus propios calentadores solares rudimentarios. Y se dieron cuenta que por el clima de California era muy fácil calentar el agua con el sol. Y hicieron serpentina, hicieron una serie de cosas y se empezó a volver a comprar el agua caliente, baterías con leña, ¿no? O sea, era la única manera. Pues resulta ser que llegó a haber como 3,000 o 4,000 calentadores solares en la zona de Los Ángeles. En 1880 y tanto hay un libro que se llama El libro Azul de Energía Solar que viene toda la historia del mundo del tema. Es curioso saber, si oye, ¿qué pasó? ¿Por qué había tantos equipos y de repente dejó de haber? Pues, ¿qué pasó? Llegó el gas. Y el gas hace 150 años era regalado. La gente no tenía conciencia del problema de la contaminación. O sea, y entonces se volvieron los boilers, bueno, a los que hayan leído un poquito de historia, la iluminación en las calles era con gas. O sea, prendías focos de gas en todas las calles de Los Ángeles y de Nueva York, ¿no? Pues imagínense, para calentar el agua era como regalado. Entonces, una decisión de ese tipo pues echa para abajo una política pública y retrasa el desarrollo del país. Pero de todas maneras, obviamente la curva de crecimiento es vertiginosa y estamos viendo apenas el inicio. ¿Cómo se comporta el mercado mexicano? Esto, por ejemplo, son datos de cuánto se instala por año. México más o menos instala 300,000 metros cuadrados de colectores solares por año. Lo más grande es vivienda. Si se fijan, casi el 50% se instala en vivienda, gracias sobre todo al programa de hipoteca verde. En hipoteca verde se instalan alrededor de unas 60,000 casas por año con calentador solar en toda la república. Otro nicho muy importante es albercas. Las albercas en México cada vez más lentas en este tipo de cosas. Y el mercado más pequeño, pero evidentemente con el mayor potencial, industrias de hotelería. ¿Qué sucede? Industria de hotelería es el menos atacado porque es un mercado muy tecnológico, que se requiere mucho conocimiento técnico, por eso es que está tan bien filmado. ¿Cómo ha crecido el mercado en México? ¿O cómo creció en los últimos 5 años hasta el 2012? Pues si se fijan también tiene un crecimiento sostenido. ¿Qué sucede? Aquí parecería que se estancó, pero es un tema de política pública. La vivienda venía instalando y duplicando, pero se nos vino la crisis de la vivienda, que todo el mundo la ha oído hablar los últimos 3-4 años. Primero quebraron Creo, Homes y todas. Luego vino la crisis que tienen desde el año pasado las vivienderas, de que el gobierno mexicano no las está incentivando tanto. Y la industria, sobre todo, que mueve al país, no son las casas que se construyen aquí en las lomas y demás, es la vivienda de interés social, donde construyen 300,000 viviendas por año, que está muy decaída. Aún así, más o menos se ha mantenido la instalación de calentadores solares. En hotelería va para arriba, en la industria va para arriba, y en general todo el mercado mexicano va con un crecimiento sostenido hacia arriba y interesante. ¿Cuál les va? Esta es una estudio de la Secretaría de Energía. ¿Cuál es la penetración
que vamos a lograr al 2018 en México de colectores solares. Hoy en día, 2014, 2013, teníamos instalados 2 millones de metros cuadrados de calentadores solares. El escenario pesimista de la Secretaría de Energía es como el actual: petróleo barato, crisis, no inversión, no incentivos. Aún así, se van a instalar 1.700.000 metros cuadrados de colectores solares de aquí a que termine este sexenio. Con todo y Peña Nieto ahí se van a instalar. O sea, ¿qué pasa si logramos generar? La Secretaría de Energía hizo un análisis de qué pasaría si se lograran generar algunos incentivos. Por ejemplo, el de FIDE, que ya va a entrar, o algunos otros, pues esto automáticamente aumenta y llegas a 2 millones y medio. Y bueno, ya, un escenario como este que no se va a lograr, nos lograría llegar a una penetración del doble de lo que tenemos hoy en solamente 5 años. De todas maneras, a mí me gusta, yo soy bien pesimista, me gusta moverme a mí aquí. Y el gobierno te dice 1, pues no le crean, ¿no? O sea, te dicen que la inflación es del 2%, ¿no? Entonces, aún así, si se fijan, en 5 años en este país se va a hacer lo que se hizo en los últimos 25 años. O sea, ya la penetración de esta tecnología es súper alta, ¿no? Y tenemos un potencial grandísimo. ¿Dónde vamos a estar? Hoy estamos aquí, pero pase lo que pase, vamos a avanzar para acá. Ya, pues es un engaño. ¿Ustedes creen que se quedan parados estos? Pues no, se siguen moviendo, ¿no? Seguramente dentro de 5 años veremos y seguimos en el mismo sitio, nada más que con una barreta mayor, ¿no? Pero lo interesante es que podemos lograr en 5 años a donde está ahorita Brasil, Polonia, Hungría, Marruecos, ¿no? Pero podríamos lograr todavía más para Francia. Por ahí algún político ya escuché alguna vez: no, en México vamos a lograr llegar aquí. Perdón, pero ahí sí ya es muy trillado, estamos 30 años, ¿no? O sea, no hay manera de que haciendo todo y volviendo lo obligatorio mañana lleguemos aquí en 5 años. Necesitaríamos muchos años y tenemos un atraso importante, pero pues no estamos tan mal, ¿no? O sea, nos podemos comparar con Zimbabue o con Lituania o con Estonia, con algunos de estos países. ¿Cómo? ¿Canadá? Canadá. Pues no hay ni sol. No hay procesos polares. Los pobres canadienses, aparte, son 3, ¿no? Y algunos se lo comió un oso polar y el otro no tiene sol. Entonces, pues tampoco yo no me compararía con Canadá, ¿no? Pero sí me compararía con Chile, ¿no? Sí, por ejemplo, Chile. Pero ojo, y aquí es donde está el foco interesante: Chile y Uruguay. Uruguay, pocos lo saben, el mismo parlamento que metió el decreto que salió en todos lados del uso de la marihuana, en ese mismo parlamento volvieron obligatorios los calentadores solares. ¿Qué pasa? Pues la marihuana vende, ¿no? O sea, aquí en México vimos la noticia de la marihuana y que ya es. Los uruguayos desde hace 6 meses es obligatorio el uso de calentadores solares. Les aseguro que en 2 años van a estar. Porque además es un país chiquito, son 3 millones de uruguayos, entonces puedes mucho más fácil darle la vuelta, ¿no? Los chilenos igual están aquí, pero los chilenos ya en poquito tiempo van a estar moviéndose para acá y tienen políticas públicas muy bien establecidas. Los chilenos, aquí no tenemos norma oficial mexicana todavía de calentadores solares, está trabajando y ya instalamos un chorro, por eso la mitad está mal instalado y no funciona, porque no hay normas. Los chilenos no han instalado nada, pero se copiaron las normas europeas al centavo. Instalar un equipo en Chile es dificilísimo, porque tienes que certificar, de eso vamos a platicar después de comer, que es ya algo que ya está pasando en México. En Chile te obligan a que el producto esté certificado, a que el instalador esté certificado, a que la empresa esté certificada y a que el municipio legalice tu instalación. Es decir, cada vez que se instala un calentador solar, todos los involucrados son partícipes y todos los involucrados son corresponsables de que esto funcione. Oye, en México instalas un calentador solar y no funciona, y si el que te lo vendió se peló, te aguaste. O sea, no hay dónde pedir una garantía, no hay dónde hacer válido. Allá está todo muy bien organizado. Y de hecho, en la tarde viene después de comer, vienen a platicarnos de lo nuevo que está pasando en México, que es el siguiente paso, que es la certificación de instaladores. La certificación de instaladores ya está empezando a ser obligatoria y la va a empezar a exigir la Secretaría de Energía. Y vienen a platicarnos un poquito de qué se trata, cómo es y cómo se hace, que también a los que quieran entrar a este negocio es muy importante que el personal que va a instalar se certifique en estas competencias laborales, porque entonces ahí ya cumples con todo el ciclo, ¿no? Sí. ¿Y la empresa cómo se certifica? Hoy en día los programas gubernamentales te certifican. Por ejemplo, FIRCO te certifica como empresa para ser participante de tu programa. Entonces te piden cierto currículum al personal de la empresa, cierta experiencia, cierta capacidad instalada, cierta capacidad financiera. O sea,
Hay maneras, y 2 certificaciones de calidad. Te pongo un ejemplo. Los españoles no se anduvieron con medias tintas. Empresas que no tienen ISO 9001 de calidad, no pueden vender. Quédate como quieras. O sea, si no certificas tu producto por normas de calidad, no puedes vender. Y 2, te meten una serie de procedimientos. O sea, lo que estás buscando es que la empresa como tal tenga la expertise para estar en el. FIDE lo hace, de hecho. O sea, FIDE, para ser proveedor de FIDE, pues te piden los requisitos y registrarte y hacer una serie de cosas. Porque lo que estás asegurando es que no entre cualquier improvisado. Este es un negocio, créanmelo, de oportunidad. Cuando salió el programa de hipoteca verde, donde se empezaron a instalar calentadores solares en vivienda, empezaron a aparecer importadores de calentadores solares por todos lados. Por todos lados. Y de repente era curioso, ¿no? Los que importaban bicicletas de China, ahora importaban calentadores solares. Ahora importamos calentadores solares y es mi negocio. Y no quiere decir que está mal, yo no estoy en contra de la importación de productos. Es más, tampoco estoy a favor de que se hable mal de China. China no es una marca, es un país. Y en China hay excelentes calentadores solares, pero también hay pésimos, ¿no? Igual que en México. En México hay excelentes calentadores solares y hay pésimos, ¿no? Lo que pasa es que hay compradores oportunistas que compran lo más barato que hay en China y se traen lo peor. Porque créanme, ¿no? O sea, hay BMW fabricados en China, ¿lo sabían? O sea, los chinos tienen ya una industria muy buena y muy fuerte. Lo que pasa es que también hacen cada porquería impresionante. Yo estuve en una de las fábricas más grandes de calentadores solares de China y el presidente de la compañía se quejaba y me decía: hoy tenemos la industria más grande del mundo, somos 2000 fabricantes, pero solo 3 tenemos la patente y los 3 que somos grandísimos nos estamos peleando con 1900 piratas. Y me empecé a reír. Le dije: tú, chino, me dices que te quejas de la piratería. Perdón, pero no mames. O sea, los otros en México, bueno, hasta las vírgenes de Guadalupe son fabricadas en tu país, ¿no? O sea, sí saben que las que venden en la villa son made in China. Y además tienen el derecho de 10 años de uso de la imagen de la Virgen. Se lo compraron a los de la Basílica, ¿no? Pero ¿qué sucede? O sea, termina siendo al final del día un tema donde no importa tanto dónde viene el producto. No importa si el producto es chino, mexicano o alemán. Si tú los 3 los metes en un laboratorio y los certificas, ya los estás igualando. Igual las empresas. No importa si la empresa es una empresa impresionante, transnacional y todo, no es una empresa chiquitita con 4 personas. Eso no te dice la profesionalidad de una empresa. Pero si tú certificas a la empresa, pues vas a asegurar que realmente el servicio que está ofreciendo pueda cumplir con él. Yo les diría que el negocio más grande del mundo ni siquiera está en la fabricación. La gente dice: no, hombre, los que fabrican esto se vuelven millonarios. Eso es un buen negocio, el negocio está en la instalación. Ese es el negocio. Los que ponen empresas integradoras en instalación de este tipo de cosas y demás, en España, por ejemplo, son los que dominan la industria. Porque entonces ellos hasta le imponen el precio al fabricante. Pues yo soy el que instalo, yo soy el que hago, yo soy el que domino el mercado y yo soy el que hago que se mueva. Se vuelven, digamos, los que mueven la industria, ¿no? Mucho lo que pasa hoy en México no pasa tanto esto porque los plomeros es un mercado muy improvisado, pero en Estados Unidos, pues el compactista es el que mueve el negocio, es el que decide qué marca te pone y el que te pone lo que sea. ¿A qué make-up fue el compactista? ¿No? Le hablas al plomero de la esquina, te pone tu boiler como pudo y vamos a lo que sigue. Pero bueno, aquí lo importante, ya para cerrar, para podernos a comer, es que el potencial es interesante. ¿Qué acciones, qué cosas hay hoy para incentivar el tema? Ya lo platicamos a lo largo de ayer y hoy, pero un poquito como resumiendo. La Secretaría Mexicana tiene un programa que se llama el Programa de Promoción al Uso de Calentadores Solares. Los que tengan interés, incluso los que son socios de ANES, reciben un boletín generado por este comité. Es el boletín que da la Comisión Nacional de Uso Eficiente de Energía, les debe de llegar a su correo cada semana. Si no, inscríbanse, y si no les paso, la liga no la tengo, pero se la paso. Tú te inscribes y te llega un boletín semanal o quincenal con las noticias más importantes del mercado en el caso. Y es una comunidad interesante porque ya son como 5,000 los que reciben ese boletín. Lo genera la Comisión Nacional de Uso Eficiente de Energía. Y ahí hablan desde programas, cursos, obras irrelevantes en el país. Y es interesante, es un tema. Segundo, esperemos que sí, se tiene la intención de que ya en el segundo semestre de este año se publique la norma oficial mexicana para calentadores solares. Es un paso fundamental. Los que no sepan de normatividad, una NOM es obligatoria. Entonces, eso va a hacer que cualquier calentador solar que se vende en México, forzosamente tenga que estar certificado. Hoy en día te encuentras equipos certificados, no certificados y lo que sea, porque no hay una NOM. En cuanto entra la NOM es de vigencia nacional y es obligatorio. Y eso va a ayudar mucho al mercado, porque entonces el usuario final, cualquier calentador solar que compre, sabrá que cumple con una norma oficial mexicana. Y entonces podrá comparar peras con peras, porque hoy en día
pasa mucho. No, fíjate, mi calentador que me costó 3,000 pesos, está buenísimo. Pues, ¿quién lo certificó? No, pues nadie. ¿Qué garantía tiene? No, pues, quién sabe. ¿Funciona? Pues ahí más o menos. Y a los 3 años vas y le preguntas su calentador, no, pues ya no sirve, ya. Está ahí arrumbado, ya no me funciona y pues ya mi experiencia fue mala. Se está trabajando en legislación, ya se los había platicado también. Y hay algunos programas interesantes, FIDE, FIRCO, se va a abrir un programa de financiamiento para hoteleros muy específico que está desarrollando la Secretaría de Turismo para incentivar a que los hoteleros entren de manera muy fuerte. Y hay organismos internacionales como el de Cooperación Alemana o de Naciones Unidas para el Desarrollo que le están inyectando dinerito a México para desarrollar tecnología, instalaciones y todo. Entonces, en realidad hay mucho que se está haciendo en el país ya para poder incentivar el uso de este tipo de tecnología. Y luego, finalmente, está el Comité de Gestión por Competencias, que les va a platicar, bueno, están las normas que ya les había platicado, las que están vigentes hoy, la 1, la 2, la 3 y la 4, y la Secretaría de Energía ya tiene un comité donde está empezando a desarrollar los estándares de competencia para certificar los instaladores en todo lo que es energías renovables y eficiencia energética, no solo calentadores solares. Ya lo va a exigir para sistemas fotovoltaicos, lo va a empezar a exigir para aerogeneradores y para una serie de cosas. ¿Cuál es el problema con el que se encontraron? Se viene un boom de los calentadores solares y un boom de los fotovoltaicos, y hoy en día los pocos que están sufriendo son los de CFE, porque si contratas una buena empresa que te instala tu sistema fotovoltaico con conexión a red, pues está todo alto, o si te lo instala el primero de la esquina, un par de que compró, pues resulta que hasta empieza a haber accidentes, problemas y que no hay un correcto uso. Entonces, ¿qué está diciendo CFE? En el momento en que me pidas mi contrato de interconexión a red, te voy a exigir que el instalador que te lo instale pues, esté certificado. Lo mismo FIDE ya lo está haciendo. FIDE ya está empezando a exigir que se certifique el personal para calentadores y todo. Esto nos lo van a platicar a las 4 de la tarde y va a ser parte del tema que vamos a ver. Por ahora, con lo de la mañana, con esto dejaríamos cubierto el tema. La idea es que nos vayamos a comer. Ayer salieron a comer, ¿a qué hora? ¿A las 2?